Buenas noches, queridos amigos. Gracias a todos los espectadores inteligentes que os venís aquí a escuchar estos debates con los grandes analistas que nos acompañan para desentrañar qué hay detrás de toda esta terrible actualidad política que estamos viviendo en España en estos días. Esta ha sido la semana en la que se ha consumado esa investidura del gobierno de Sánchez con el apoyo de todos los enemigos de la nación española, los interiores al menos, y donde parece que inevitablemente se pone en marcha, bueno, ya estaba en marcha, pero se le da un nuevo empuje a eso que hemos venido a llamar un proceso constituyente encubierto o por la puerta de atrás. Ese golpe a la nación, en feliz expresión de Javier Torrox, en ese libro que tuve el honor de editar, ¿no?, en la editorial que dirige mi mujer, en Editorial Manuscritos, publicamos ese libro Golpe a la Nación, que ahora se ha convertido en una expresión que cada vez se oye más, ¿no? Parece que la gente está entendiendo que nos encontramos ante ese golpe, ¿no? Un golpe contra los españoles, ni más ni menos. Bien, vemos que la amnistía es la forma en la que ese proceso constituyente encubierto realizado por los partidos del régimen lo ponen en marcha a través de una ley de amnistía que ya veremos cómo se desarrolla. Hasta ahora se conoce un poco sus preámbulos y hablaremos de ella. Hablaremos de esa deriva federalista y de lo que se puede esperar de Europa. Hoy o ayer hemos escuchado a la embajadora alemana, es decir, al gobierno alemán, diciendo que a ella le parece que todo lo que está sucediendo es perfectamente constitucional, así que hay que ver si Europa realmente favorece este proceso de disolución federal o confederal de España en las regiones, en la Europa de las regiones. Vamos a ver también, vamos a seguir analizando esas manifestaciones, acampadas y toda clase de actos de resistencia popular a lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué recorrido puede tener eso, quiénes están detrás de unos u otros movimientos, qué estrategia se puede seguir, en fin, si eso se puede mantener en el tiempo o si hay que pensar nuevas formas de organizarse o nuevas formas de combatir todo esto. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones, pues nos hemos traído a nuestros clásicos, 4 clásicos analistas que llevan ya 3 programas analizando todo esto y que yo creo pues que van a poder seguir profundizando, yendo siempre un paso más allá de lo que está ocurriendo. Así que paso a saludaros a los 4. Me ahorro el presentaros uno a uno y os saludo en bloque: Javier Torrox, Jorge Sánchez de Castro, Iván Ábalos y Héctor Martín. Bienvenidos, muchas gracias a todos. Y si os parece, pues empezamos directamente. Y yo querría empezar, pues, claro, cómo no, con el tema de la investidura. Me gustaría oír vuestro primer análisis de todas esos 2 días de investidura, si queréis comentar algo de lo que allí se dijo o de la actitud de cada uno de los partidos y de ese gobierno que surge ahora a través de ese apoyo de esos 7 grupos, o no sé si son 7, 6, no recuerdo, creo que 7, bueno, pues poniendo una serie de condiciones que desde luego parece que arranca una legislatura que va a tener pues mucho movimiento, ¿no? No creo que sea precisamente una legislatura tranquila. Javier Torrox, dado que te he citado en tu famosa expresión golpe a la nación y otras que estás teniendo, ¿no?, esa de España o el 78, que también se ha convertido para muchos en eslogan, ¿no?, de la lucha y la resistencia a este golpe, pues vamos a dejar que empieces tú analizando esa investidura y después seguimos con Jorge, Iván y Héctor. Pues, Javier, cuando quieras, todo tuyo. Estupendo. Muchas gracias, Cristóbal, y muchas gracias, como siempre, por tu invitación a Debates Abiertos. Pues la investidura se ha desarrollado como cabía esperar, como ya veíamos venir que se iba a desarrollar en virtud de los acuerdos que había alcanzado el Partido Socialista con el resto de formaciones. Finalmente ha contado incluso con el voto de Coalición Canaria, el voto favorable en la investidura de Coalición Canaria, con lo que el cómputo total ha sido de 179 votos a favor. Ha tenido a favor absolutamente todos los votos, excepto los del PP y Vox. El resto, todos favorables.
ante esto, lo que hemos sabido previamente y que es lo que ha provocado las protestas que se están sucediendo en la calle y lo que a fin de cuentas nos convoca aquí es los acuerdos a los que ha llegado el señor Sánchez, que implican una ley de amnistía para amnistiar a los rebeldes de la rebelión, de la Generalidad, del golpe a la nación que mencionabas antes, Cristóbal, que tuvo lugar en Cataluña el pasado año 2017. Este proceso de amnistía, como comentabas antes, va a implicar la apertura de un proceso constituyente encubierto, como bien decías, por la puerta de atrás, furtivo, a fin de cuentas, de espalda a la nación, dado que se va a producir en una legislatura ordinaria que va a ser transformada en constituyente mediante la tramitación de esta ley de amnistía y de subsiguientes leyes que tendrán contenido constituyente, aunque eso es algo que, si te parece, lo hemos hablado en anteriores programas y si queréis que volvamos a entrar en ello, pues podemos volver a entrar en ello más adelante. La cuestión esencial aquí es que el señor Sánchez ha comprado su investidura con un precio que le han puesto los diferentes vendedores de votos electorales de diputados y, como comentaba yo esta mañana en un artículo que he publicado, el señor Sánchez sabe qué precio ha acordado pagar por esos votos, pero lo que desconoce es el valor que va a implicar el pago de ese peaje. Y ese valor no es nada más y nada menos que la integridad y la unidad de la nación política española, que es lo que en este momento está en juego y está sobre la mesa a causa de estos pactos que ha realizado el Partido Socialista con todas las formaciones políticas que están conjuradas desde hace décadas en la destrucción de la nación política española. Recientemente, no recuerdo dónde lo he oído o leído, probablemente haya sido en Twitter, en algún tuitero, lamento no recordar en este momento quién, que se decía de forma habitual en el entorno de los herederos de ETA, de Bildu, que ellos no van a apoyar jamás un gobierno que sea bueno para España. Pues evidentemente, claro que no. Cualquier gobierno español que cuente con el apoyo de Bildu es porque Bildu es sabedor y tiene la certeza de que ese gobierno es pésimo para España, es contraproducente para España, es enemigo de los intereses de España y de los españoles. Y yo creo que con esto, Cristóbal, termina aquí mi primera intervención, que puede servir de introducción para el resto de intervenciones del resto de compañeros. No se te oye, Cristóbal. Perdonad, te daba las gracias, Javier, por esa primera intervención y también hacía referencia y daba las gracias a Adrián, que está ahí realizando y que ha sacado ese artículo al que hacía referencia, ese artículo en La Cuartilla, magnífico, que puede leer todo el mundo, pues bien entrando a Twitter en tus... siguiéndote en Twitter, porque ahí los publicas, y también en nuestros canales de Telegram los estamos publicando en Debates Abiertos TV, así que suscribíos al canal y siempre podréis leer estas magníficas cuartillas con las que Javier Torros nos obsequia los domingos normalmente, los golpes de Sánchez. Bueno, pues gracias por esa primera intervención y vamos ahora a escuchar a Jorge si él tiene algo que comentar sobre toda esta sesión de investidura, sobre lo que ha pasado, sobre lo que estamos viviendo. Adelante, Jorge, te escuchamos. Gracias, buenas tardes a todos. Sobre la investidura hay tres detalles, brevemente. El primero es que la investidura de Sánchez fue una declaración de guerra civil a medio pueblo, porque él habló de que es el muro de contención, porque realmente habló de muro respecto a los partidos, al resto de partidos. Pero claro, el resto de partidos estaría muy bien ese muro si no fuera la mitad del pueblo. Por tanto, eso es lo primero. Fue una declaración de guerra civil. Porque Sánchez empieza a entender, y ese es un problema para el país, que estar en el poder para él supone la única garantía de seguridad física, no política. Sánchez empieza a intuir que si pierde el poder,
pues o terminará exiliado, o terminará en la cárcel, o terminará de malas maneras. Eso sin duda es muy peligroso, porque en esas situaciones cuando un tirano es mucho más peligroso, claro. Luego, la segunda cuestión que os quería comentar era si hubiera habido un sistema presidencialista y Sánchez se hubiera presentado a un sistema presidencialista a la francesa, Sánchez hubiera pactado con los nacionalistas catalanes. Esa es la pregunta que os hago. Yo creo que no. Javier, en su maravilloso libro, expresa que esa es la idea del PSOE desde hace décadas. Pero yo creo que no. Yo creo que Sánchez, seguramente, si hubiera aspirado a ser presidente de la República, no habría pactado con los secesionistas. Y luego, el tercer elemento que quiero introducir es un elemento de derecho privado que nos ayuda a entender por qué un sistema de partidos es incompatible con la nación o con la soberanía nacional. Y es el de la autocontratación privada, que ya os lo he comentado en alguna ocasión. La autocontratación privada es cuando una misma persona atiende a intereses y a patrimonios distintos. Eso es como en el derecho mercantil, cuando una persona es dueña de dos sociedades. Entonces, se autocontrata con una en perjuicio de la otra. Bien. Eso en el derecho privado se considera autocontratación prohibida porque hay un elemento de ilicitud al haber conflicto de intereses. Pues eso es lo que se da en un sistema partidocrático, donde no hay ningún elemento de integración nacional, salvo el rey. En este caso, ¿qué ha hecho Sánchez para llegar al poder? Pues su fin último es la vigencia, la pervivencia del partido en el poder. ¿Y qué ha utilizado para conseguirla? Vender o transigir o negociar con los elementos de todos, que es la deuda pública, la división, la negociación bilateral de los acuerdos con los partidos secesionistas. Por tanto, lo que plantea la investidura realmente es un problema sustancial. ¿Es compatible un sistema partidista sin elementos de unidad nacional con la integridad de la nación? Este régimen nuestro yo creo que lo hace metafísicamente imposible. Y no es una opinión, es el derecho privado que nos acredita el conflicto de intereses irresoluble entre la nación y los partidos. Pues muchas gracias, Jorge. Ya abres ahí varios temas para profundizar en el asunto y seguro que los compañeros tendrán algo que decir, ¿no?, a esas preguntas que has dejado en el aire. Vamos a escuchar a Iván y a Héctor y luego hacemos, si queréis, otra ronda y comentáis lo que queráis de lo que han dicho los demás. Adelante, Iván, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues mi primera intervención iba a ser corta, simplemente yendo al primer punto, ¿no?, de la investidura. Quiero remarcar el comportamiento de cómo fue la investidura en el Congreso y quiero remarcar algo verdaderamente significativo, porque en general fue una investidura normal, cuando la situación es totalmente anormal. Es decir, los partidos de la oposición, supuestamente de la oposición a este bloque federalista, llamémoslo así, estos partidos de la oposición, por ejemplo, Feijóo fue a felicitar a Pedro Sánchez, los debates que tuvieron lugar tuvieron un tono absolutamente normal, se votó que no, que para mí eso es muy importante. El otro día se comentó aquí, ¿no?, y creo que fue el primero Jorge Sánchez de Castro quien habló de una posible abstención, ¿no?, en la investidura. Se ha votado que no. La oposición ha dicho que no. Por tanto, hay un acto de legitimación de la propia investidura. No es como en Cataluña, cuando se salían del Congreso los ciudadanos, los PP, y dejaban el Congreso solamente con los separatistas y el PSC en muchos momentos, pero incluso yo creo que el PSC también se llegó a salir, ¿no? En este caso no. En este caso la investidura
ha tenido lugar con total normalidad, ante la anormalidad de lo que se viene, ¿no? Por tanto, eso para mí es algo que hay que remarcar y hay que señalar entre lo que ha sucedido. ¿Y qué significa eso también? Yo creo que el PP no quiere desengancharse. No quiere desengancharse porque saben hacia dónde vamos, que vamos hacia un cambio de régimen, y el PP quiere formar parte. Es más, yo creo que Feijóo desde el primer momento ha intentado en todo momento formar parte de ese bloque o del grupo constituyente, y ha intentado camelar a los separatistas y sin éxito, obviamente, porque aquí quien excluye a Feijóo del bloque no es el propio Feijóo, son los propios separatistas, nacionalistas, tanto el PNV como... pero el PP quiere entrar, no quiere, tiene miedo a quedarse fuera del poder. Y me temo que Vox también, aunque yo creo que Vox tiene todas las papeletas, no todas, pero muchas, para ser rechazado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, solo diré que la consecuencia de esto, ya sea que Vox y el PP accedan a quedarse, a formar parte de este nuevo proceso constituyente, como que Vox se vaya, va a crear en la sociedad civil, en una parte de la sociedad civil, la más contraria, que no son pocos, va a crear un desapego con la clase política que el Estado va a ser incapaz de integrar a las masas, a todas las masas en el Estado. Digamos que ya va a haber parte de las masas fuera del Estado porque no va a ser capaz de integrarlas, que es una de las cualidades de la partidocracia, que además es una cualidad que señala el teórico del Estado de partidos como es Gerard Leijon, ¿no? Que en el Estado de partidos las masas son integradas en el Estado por estos, pero creo que puede llegar un momento en el que el Estado se atrinchera más contra la nación y haya una parte de la nación ya que no se vea identificada en ningún momento en ese nuevo Estado y en ese nuevo proceso constituyente. Con esto he empezado de cómo fue la investidura, me he ido ya a un futuro muy, muy lejano quizá, pero bueno, he querido dejar claro lo que puede significar ciertos actos, ciertos comportamientos, y tanto el hecho de ir hacia un nuevo régimen en estos términos, como el hecho también de que Vox y PP hagan A o B, porque claro, también la posibilidad, por ejemplo, de que Vox se quede fuera puede ser un poco también como en Venezuela, ¿no? Y eso puede incluso fomentar más ese desapego de parte de las masas, que no se sientan integradas en un Estado, porque ya políticamente se está expulsando a una parte, ¿no? Eso que consiguió para beneficio de la propia clase política, con el consenso previo al 78, en los años 76-77, ese pacto del silencio, en el cual, bueno, se consiguió que por la derecha la cerrara, ¿cómo se llamaba? El Partido Alianza Popular, y por la izquierda Santiago Carrillo, ¿no? Y todos ellos, digamos que se aceptaban, ¿no? Y ahí tenemos la defensa de Santiago Carrillo a Fraga ante un ataque de Jiménez de Parga, como Carrillo salió a defender a Fraga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso puede trastocarse, ¿no? Ahora con estos nuevos acontecimientos que vamos a ver, y puede que ya haya una parte notable de la sociedad que no se sienta identificada en este estado, y por tanto, bueno, pues vamos a un conflicto civil, ¿no? Lo señalamos el otro día. Pues muchas gracias, Iván. Vamos a escuchar a Héctor y después respondéis a lo que han dicho vuestros compañeros, porque yo creo que aquí se han abierto ya varias cuestiones muy interesantes, ¿no? Tanto Javier, Jorge como Iván, pues cada uno ha añadido puntos que yo creo que hay que tratar. Héctor, tu primera intervención, te escuchamos. Adelante. Sí, gracias, Cristóbal.
Bueno, yo quiero empezar analizando un poco por qué se ha llegado a esta situación actual. Y se ha llegado a esta situación actual porque una mayoría del pueblo español ha legitimado al régimen del 78 con su voto, votando religiosamente. O sea, esto es, al meter el voto en la urna con la mano derecha, es Corpus Domini Nostri Jesucristi Custodia Damian Mian Invitan Aeternam. Amén. ¿Que hay que repetir elecciones? Corpus Domini Nostri Jesucristi Custodia Damian Mian Invitan Aeternam. Amén. Yo lo digo en antigua porque es lo que vale, ¿vale? No lo del de que está ahora. Entonces, cuando se vota, independientemente de a qué partido se vote, o se vote en blanco o se vote nulo, se está legitimando ese sistema. Y es esa legitimación en la que más del 50% del pueblo español ha ido a votar y por tanto ha mostrado su acuerdo con el funcionamiento del sistema del régimen del 78, lo que está permitiendo a los partidos comenzar este proceso constituyente, parece ser que de forma federal. Con forma federal o confederal. Yo no voy a entrar en esa diferencia. El funcionamiento del régimen del 78, como ya hemos explicado aquí tantas veces, es que la ciudadanía únicamente puede repartir cuotas de poder entre los partidos políticos. Y serán luego los partidos políticos los que, en secreto y de espaldas al pueblo, realizarán los acuerdos que quieran de corte constituyente, si es necesario, para conseguir el nombramiento como presidente del gobierno. Por lo tanto, la causa raíz de lo que está sucediendo no es que Sánchez sea un señor muy malo, muy malo, muy malo. No. Es que el régimen del 78 y la Constitución del 78 son muy malos, muy malos, muy malos. Esa es la situación. Lo que estamos viendo no es más que el normal desarrollo totalmente previsible del régimen del 78. En el régimen del 78 se ha ido vaciando el sistema, el Estado central de competencias, dando prebendas a los nacionalistas cuando los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, lo han necesitado para que su líder fuera investido presidente del gobierno. Dado el hecho de que, como bien ha explicado Jorge, los españoles no tenemos el derecho de elegir a nuestro presidente del gobierno de forma directa. Entonces, cuando ya no queda nada que repartir, lo que se hace es, el siguiente paso es cambiar un modelo de Estado que les conviene más a esos partidos estatalistas de las regiones donde hay movimientos separatistas, ¿no? Y a los cuales hay que tenerlos contentos para producir la investidura. Respecto a lo que ha comentado Jorge, que ha dicho que Sánchez teme ir a la cárcel si pierde el poder, hombre, yo no diría tanto. Yo creo que en un régimen de consenso como es el actual y como pretende ser también, al menos dentro del Estado, el que quieren que venga, nunca ningún expresidente va a ir a la cárcel, a no ser que ya sea algo fuera de lo normal, no el propio desarrollo del régimen. La prueba es que no hay ningún expresidente del régimen del 78 que esté en la cárcel ni que tan siquiera haya sido procesado. Como mucho ha habido algún ministro que ha ido a la cárcel alguna vez y por cosas absolutamente excepcionales que no son puramente delitos políticos, sino que es pertenencia a banda armada, secuestro, asesinato, cosas diferentes que no son propiamente delitos políticos. Estoy de acuerdo también con lo que ha dicho, no sé si Jorge o Torrox, que la nación no cabe en el estado de partidos. Claro. Por eso, el proceso constituyente que se quiere hacer otra vez de la ley a la ley, en eso copiando a Torcuato Fernández Miranda, pues se quiere hacer sin tener en cuenta a la nación para nada. Es que para que se tenga en cuenta la nación, tiene que haber una ruptura. Es imposible. Si hay continuidad,
que la nación consiga algo que decir tanto en el normal desarrollo del régimen del 78 como en el proceso constituyente que tenemos en ciernes. Entonces, bueno, hasta aquí mi primera intervención y ahora seguiremos, porque yo quería hacer una primera intervención sobre causas de lo que está pasando y luego después pasar al análisis de qué es lo que va a pasar y qué opciones hay. Pues muchas gracias, Héctor, y aprovechando que tú ya has respondido a algunas de las cuestiones que han planteado Jorge y Javier, pues le doy la palabra a cualquiera de ellos que quiera empezar para, por si quiere alguno, pues comentar cualquiera de los asuntos que habéis abierto en vuestras intervenciones. No sé si Jorge o Javier, pues el que quiera decir algo con respecto a lo que han planteado los demás, es su momento. ¿Quién se anima? Sí, pues. Adelante. Si me lo permite, Cristóbal, sí. Ha habido un comentario que ha comentado Jorge que describía yo en el libro Federalismo Cacique la posibilidad de que Pedro Sánchez o cualquier otro eventual presidente del gobierno en España o secretario general del PSOE pudiera pretender convertirse en presidente de la República. En realidad, en el libro no digo yo que es que Pedro Sánchez quiera convertirse en la República. De hecho, lo que digo es que en el PSOE, aunque sí que hay una tendencia constante desde Suresnes hasta la actualidad en toda su documentación política, salvo por un periodo de entre los años 80-90 hasta que llega Zapatero, que lo retoman, ahí en medio hay un periodo que se olvidan del tema federalista, pero excepto en ese periodo, el PSOE insiste constantemente en sus objetivos de transformar España en un Estado federal. Yo con esto no quiero decir, al señalar esto en el libro, no quiero decir que el PSOE quiera destruir la monarquía para convertir al jefe del PSOE en un eventual presidente de una futura República Federal Española, porque en realidad, aunque el PSOE insiste constantemente en la cuestión de la transformación del sistema autonómico por un modelo federal, en realidad el PSOE no aporta ni una sola idea, ningún solo sustrato ideológico que sostenga esta pretensión federalista. Desde Suresnes hasta la actualidad, el PSOE ha producido más de 3.300 páginas de resoluciones políticas y de conferencias políticas. En todas esas más de 3.300 páginas no expone ni en una sola ocasión cuál es el sustrato ideológico con el que ellos pretenden justificar políticamente la pretensión federalista que sí que defienden de forma explícita. Detrás de esta pretensión federal no hay nada ideológico, no hay ningún análisis político, no hay nada. Lo único que hay es la voluntad de sostener y engordar sus redes clientelares para que esas redes clientelares les sostengan en el poder. Aquí todo se reduce a eso. Y eso está perfectamente explicado desde el punto de vista jurídico por lo que ha dicho antes Jorge Sánchez de Castro de esta contratación ilícita que se hacen a sí mismos. Claro, es todo en la partitocracia, las redes clientelares de la partitocracia es una pescadilla que se muerde la cola, un ciclo vicioso constante en el que quien está en el poder crea una red clientelar a la que paga religiosamente para que esa red clientelar le sostenga en el poder y continuar pagando a esa red clientelar. Están en una mutua dependencia, la red clientelar y quien ocupa el poder. Se necesitan mutuamente. Y esta es la razón por la que el sistema del 78 tiene esta tendencia, esta inercia hacia la federalización. Porque, como decía Héctor antes brillantemente, después de 45 años de 78, cada vez que ha sido necesario una negociación para llegar a una investidura, pues se ha repartido el Estado a retales. Después de todos los repartos de retales del Estado, ya no queda Estado que repartir, pues ya están repartiendo lo único que queda sin repartir,
que es la nación. Y eso es lo que causa la ruptura de la integración, de la integridad de la nación política española y que desemboca inexorablemente en un modelo federal, el reparto de la nación. Eso es lo que implica un modelo federal. Apuntaba también Jorge en su primera intervención si esto sería posible o no si tuviéramos un sistema presidencialista. Si lo tuviéramos, sería imposible, porque ningún presidente necesitaría contar con el apoyo de ninguna formación política. Sería investido en la presidencia de la República, del gobierno, directamente por los gobernados. No necesitaría pactar con nadie. Una república presidencialista que no tenga un gobierno separado de sí mismo no necesita pactar con nadie. Ya lo legitima y lo elige el propio corpus, el propio cuerpo social de los gobernados. Respecto a la posibilidad que comentaba Héctor de que un presidente del gobierno, si teme o no por su seguridad o por su libertad, que pueda acabar en la cárcel, bueno, sí que conocemos casos, no en España, pero conocemos casos cercanos donde antiguos gobernantes de una partitocracia han tenido que salir huyendo, como fue el caso de Bettino Craxi. Italia, claro. Que tuvo que huir a Túnez e irse a vivir a Túnez para que no lo metieran en el trullo en Italia, porque se había pasado toda la vida robando. Toda la vida robando y toda la vida con tejemanejes con las distintas organizaciones mafiosas de Italia que le apoyaban en el sostenimiento del poder. Aquí en España no tenemos esas mafias, o al menos no en el formato en el que existen en Italia, pero sí que tenemos unas organizaciones integradas en el Estado que administran los recursos del Estado y que los utilizan como medio para sostenerse en el poder, porque utilizan, como decía antes, esa posición en el poder para otorgar prebendas con las que comprar votos electorales. Y de ahí obtener investiduras, obtener aprobación de presupuestos y ahí hacen sus cambalaches y sus intercambios. Eso es lo terrible de las partitocracias y en especial de la partitocracia del 78. La política por sí misma es conflicto, pero los sistemas partitocráticos, mediante el consenso, sustituyen el conflicto con el reparto. Y en ese reparto siempre hay una inmoralidad detrás, porque lo que se está repartiendo no se hace conforme a la moralidad. Podrá hacerse quizá conforme a derecho porque ellos hacen leyes ex profeso para que sus trapisondas sean legales, como va a hacer ahora Pedro Sánchez con la ley de amnistía. Una ley para amnistiar a un golpista. Bueno, una vez hecha la ley será legal, pero jamás será moral y jamás tendrá legitimidad moral. Eso es imposible. Sí me parece muy interesante también algo que ha comentado Iván, que es la posibilidad de la salida de alguien del Estado, Vox, por ejemplo, que pueda abandonar el sistema y para llevarse a parte de la población detrás de sí. Yo no creo que esto pueda suceder, aunque cabe esa posibilidad. La posibilidad siempre está ahí de la potencia de que algo pueda suceder, es factible, pero yo dudo mucho que esto pueda llegar a suceder. Y de hecho creo que no es deseable que suceda. Yo creo que es bueno que Vox se mantenga en las instituciones, que se acerque cada vez más a las protestas ciudadanas que se están produciendo frente a la sede del Partido Socialista y que se alimente tanto de las protestas como de su acción dentro de las instituciones. Que alimente y se alimente de las protestas, que esas protestas crezcan en masa crítica y que, como he dicho en anteriores programas, acabe Vox poniéndose al frente de esa masa popular en la calle que está combatiendo el proceso constituyente encubierto y se ponga al frente de lo que hay en la calle, que también es un proceso constituyente.
Todavía no tiene ninguna materialización ni ninguna forma, pero eso está empezando a ser fuerza. Y en la medida en que esas protestas crezcan, crecerá su fuerza. Y en la medida que crezca su fuerza, crecerá su capacidad para imponer su visión y lo que podría ser su derecho. Que a fin de cuentas el derecho es la creación de las conductas y de las formas de relaciones humanas mediante la fuerza coercitiva que impone la ley, si no me equivoco. Discúlpame si me equivoco, corrígeme, Jorge. Y bueno, esto era más o menos. Hay algo más que quería decir, pero se me ha ido. Ya lo recordaré más adelante, ya lo comentaremos. Luego lo retomas, Javier. Gracias. Vamos a escuchar a Jorge, que le habéis aludido en varias de vuestras intervenciones. Entonces, lo que quieras responder a todo esto. Jorge, adelante. Pues Javier, como siempre, pone en marcha desencadena un río de posibles intervenciones. Lo que es evidente es que Sánchez busca el poder y mantenerse en el poder, porque al fin y al cabo, desde Maquiavelo sabemos que esa es la única función que tiene el príncipe, ¿no? Mantenerse en el poder y conservarlo. La cuestión es que la democracia, los sistemas civilizados, se basan en que eso se puede impedir. Por tanto, nuestro problema es que ¿dónde están los elementos que contrarrestan la voluntad de poder del tirano? Eso es lo que falla. Por tanto, Sánchez sería un tirano democrático, un tirano constitucional. Ese es el problema. Yo creo que, bueno, vamos a ver si existen o si ejercitan sus derechos, más que sus derechos, sus deberes, aquellos sujetos políticos que todavía tienen la capacidad y que pueden hacer que se recuperen los elementos nacionales que en toda institución, en todo Estado aún perviven. Sobre el tema que comentaba Javier, la cuestión de la investidura de Sánchez no es que sea un conflicto moral, es que es un conflicto ilegal. Porque es que él negocia de forma partidista lo que es común a todos. Es que esa es la clave. Por eso se habla de autocontratación prohibida cuando hay ilicitud en el conflicto de intereses. Es decir, no puedes negociar bilateralmente con el PNV ni con los secesionistas catalanes, porque vas a negociar lo que no es tuyo, porque tú representas a dos conflictos y entonces negociando de forma privada en tu interés personal con el bien común, lo que haces es ilegal. Es que es así, no hay más. Por eso planteaba la metafísicamente imposible defensa del interés público a través de sistemas de partidos que no tienen equilibrio en instituciones de carácter nacional, de carácter popular. Es que este es el problema que se nos plantea. Ahora bien, y yo no quiero prolongarme porque prefiero que sea más dinámico el debate, y además los compañeros plantean cosas muy interesantes sobre el tema de la posibilidad de que haya un cambio político. Vamos a ver, tenemos que entender qué tipo de Estado es al que nos enfrentamos, en el que vivimos. Y es el Estado total, en el sentido de que controla todas las actividades. Bajo estas circunstancias, ¿qué puede hacer un partido político que tiene un respaldo popular? Pues no lo sé. Pero para ver la naturaleza del Estado total, veamos lo que está pasando estos días en estas protestas en Ferraz. El Estado permite las manifestaciones, al mismo tiempo el Estado tiene los agentes que provocan la violencia en las manifestaciones y al mismo tiempo las reprime y las pone fin. Eso es un Estado total. El Estado total cuando quiera, porque ahora que están diciendo que esta técnica de embolsar a los manifestantes en la calle, yo creo que no es tanto para bloquear, para pegarles, o también, aparte de para pegarles.
Yo creo que el objetivo es individualizarles para identificarles y poder multarles o anularles o bloquearles sus cuentas. Nosotros, de hecho, estamos aquí porque el tirano aún no mantiene las libertades civiles porque no le molesta, pero en cuanto quiera no lo puede eliminar. Y yo quiero dejar esto aquí para que seamos conscientes de la naturaleza del Estado al que nos enfrentamos, que es la última evolución del Estado, que es el Estado total, en donde no hay libertad política más que en el Estado. Y, por tanto, solo en una grieta de esa oligarquía que controla el Estado puede haber un nuevo cambio. Pero la libertad de los ciudadanos para generar un cambio lo veo complicado. Y quiero dejar solamente una cosa que trataré en la siguiente intervención, es la naturaleza que tiene el Estado, la naturaleza que tiene esta que yo llamo tiranía democrática, es similar a la que tiene el sumo pontífice, el Papa, donde hay una infalibilidad del sumo pontífice. Es decir, su voluntad es ley. En este caso, mucho más su voluntad es ley que en la propia Iglesia. Porque ojalá hubiera un derecho canónico, una institucionalidad en el Estado como la que tiene la Iglesia, donde la libertad de los órganos intermedios tienen mucho más control sobre el Papa que lo que hay en un Estado como el que crea la Constitución española. Pero al mismo tiempo esa es la cuestión. Hay una población que le vota de la misma manera que hay millones de fieles que apoyan al papado, aunque sepan que el Papa no es un tirano, pero sí va a permanecer en el cargo hasta su fallecimiento, ¿no? Es decir, hay un consentimiento a la tiranía. Y en esta cuestión, lo que se está provocando, lo que se está viendo en estos momentos es que se nos está cayendo el velo. La tiranía era igual ahora que desde que se fundó la Constitución. Lo que ocurre es que hay ocasiones en que el tirano no ejerce su voluntad, no ejerce sus derechos, se limita. En este caso, simplemente Sánchez está llevando hasta el paroxismo los derechos que le concede la Constitución. Por tanto, creo que tenemos que ser realistas. Creo que antes de engañarnos lo que tenemos que hacer es, aunque convenzamos a los demás, lo que tenemos que hacer es no engañarnos y ser conscientes de lo que tenemos por delante para poder tomar las decisiones adecuadas, porque quizás de otra forma nos estemos equivocando. Gracias, Jorge. Ahora vamos viendo a ver cómo podemos tomar esas decisiones correctas y saber qué es lo que de verdad está ocurriendo. Vamos a escuchar, creo que Héctor me había pedido la palabra. No sé si Iván también quiere añadir algo a esto y si no, yo pues después paso a un siguiente bloque. Está habiendo un montón de cuestiones de los oyentes, pero en algunas se adelantan a cosas que sé que vamos a tratar luego. Así que yo intentaré sacar algunas de las más relevantes para que podáis comentar, pero vamos a escuchar a Héctor, que creo que te quería responder alguna cosa del resto de compañeros. Adelante, Héctor. Sí, gracias, Cristóbal. La verdad es que no soy consciente de haber pedido la palabra, pero si me la das, la tomo porque tengo cosas que decir. Pues venga, para el desarrollo del programa. No obstante, no sé si va Iván o no sé cómo quieres. Tira para adelante, Héctor, y se está metiendo un ruido extraño ahí. Ahí, era algo de Iván. Así que habla tú, Héctor, y después escuchamos a Iván. Vale, no, básicamente estoy de acuerdo con Jorge Sánchez de Castro en que tenemos el Estado total. Claro. Es el resultado de 90 años de fascismo en Europa. Pero yo quería hacer mi segunda intervención. Mi primera intervención ha sido sobre las causas de lo que está pasando y la segunda quiero que sea hacia dónde vamos, ¿no? Vamos hacia un proceso constituyente porque ya no hay prebendas que dar a los nacionalistas o estatalistas dentro del régimen del 78, ¿no? Entonces, ¿qué es lo siguiente que hay que dar? Pues muy señores míos, el derecho de autodeterminación. De tal manera que el tipo de Estado al que está yendo este mal llamado proceso constituyente, que debería llamarse constitucionario, porque se está rogando, claro,
unos poderes constituyentes que realmente no tiene, hacia donde estamos yendo es a un estado de corte federal o confederal, donde todos los pseudoestados que se van a crear con el otorgamiento del derecho de autodeterminación lo van a conformar. El proceso de elección de presidente será más o menos el mismo. Y el candidato a presidente tendrá que pactar con esos estados de algún modo. Y como el derecho de autodeterminación estará concedido, será, no solo es que no vas a ser presidente sin mi voto, como en el régimen del 78, sino que si no haces lo que yo te digo, cojo y me voy, porque tengo derecho a irme dentro del propio régimen político que hemos constituido. Esto es gravísimo, no solo por el riesgo de rotura del Estado unitario y de la propia nación, sino por la rotura de la solidaridad y la unión entre todas las regiones de España. Actualmente, en el régimen del 78, existe un presupuesto del gobierno central, que es el que es distribuido luego, en parte, a las distintas comunidades autónomas. Ese presupuesto, muy probablemente, en el régimen surgido de este proceso constituyente, o no existiría o no tendría la importancia que tiene actualmente. Es decir, vamos a ver si el Estado podría acometer infraestructuras en según qué regiones, o tendrían que ser únicamente infraestructuras de ese pseudoestado asociado al Estado federal o confederal. Voy a seguir hablando de los dineros. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo funcionaría el tema de los dineros, el tema de las finanzas públicas en ese régimen salido de este proceso constitucionario que nos quieren hacer? Pues claro, habría territorios ricos y habría territorios pobres, igual que ahora. Territorios ricos como Madrid, como Vascongadas, como Cataluña. Territorios pobres, pues como Extremadura o como Murcia. ¿Qué harían teniendo ese Estado federal y ese derecho de autodeterminación los territorios ricos? Cuando yo tenga problemas de impago de mi deuda, exijo mutualización de la deuda. Que la deuda mía sea pagada por todo el resto de regiones del Estado español. Y si no, me voy. Impago mi deuda primero como Estado español y luego, como tengo el derecho de autodeterminación, me voy y empiezo de nuevo. Los territorios pobres, Extremadura, Andalucía, muy probablemente no tendrían ni el derecho de autodeterminación, por lo tanto tendrían menos poder y además tendrían que aceptar o se quedan solo los pobres. Esa es muy posiblemente la idea de Estado, de funcionamiento financiero de Estado confederal, que estos señores que están haciendo el proceso constitucionario tienen en mente. Eso en cuanto a las finanzas públicas. En cuanto al ejército, ¿seguirá existiendo en el nuevo Estado federal, confederal que quieren formar un ejército nacional unitario? ¿Con un mando único? En principio, como es ahora el rey de España, aunque sea, digamos, no oficialmente, no voy a entrar ahí. O cada Estado federal, además de una policía autonómica como ahora, tendría un cuerpo de ejército propio
que no estuviese sometido a un mando central en la capital del Estado? Esa es otra de las preguntas que queda ahí. Me lleva a decir cuál sería el papel del rey, si existe, en ese nuevo Estado federal y confederal. Y finalmente quería hablar de la Unión Europea. Perdóname, si quieres, Sí. ahora, porque ese va a ser el siguiente bloque, vamos a hablar de, Venga, vale. de la Unión Europea y de... Vale, si yo ya he lanzado suficientes cosas ahí sobre lo que puede pasar. Exacto, y además me viene muy bien, había una cuestión ahí que planteaba Jorge Azón sobre cómo podría ser esa nueva integración en ese nuevo régimen que se está pergeñando desde los propios partidos que conforman el actual, cómo podría ser la integración de las masas en el Estado si veíais que podrían surgir incluso nuevos partidos independentistas en aquellos territorios que no los tienen. Yo creo que aquí hay una cuestión muy interesante, que es que vemos que ahora se le van a dar una serie de concesiones a Cataluña y al País Vasco, por lo cual volvemos a estar en algo que más o menos había superado, que era ese federalismo asimétrico, ¿no? En el cual unas regiones tienen más privilegios que otras. Y creo que una de las formas de integrar a los partidos de la derecha en ese cambio constituyente o constitucionario, pues sería precisamente que las autonomías que ellos controlan, pues exijan las mismas dádivas que se les están dando a los vascos y a los catalanes. Es decir, que de esa manera los partidos de la derecha se integren en ese proceso constituyente encubierto, pues simplemente diciendo, bueno, pues para todos, ¿no? Y también a nosotros nos podéis amnistiar a los que hemos malversado, que yo creo que son prácticamente casi la totalidad de la clase política, y aparte por darnos la hacienda y darnos a nosotros también todo eso que le habéis ofrecido a Cataluña y País Vasco. No sé cómo lo veis esto, si queréis contestar a esos comentarios de Jorge, pues y como Iván creo que es el que le tocaba hablar, pues le doy la palabra primero por si quiere entrar en este tema y si cualquiera de vosotros quiere responder, ¿no? Adelante, Iván. No sé si se me escucha bien. Sí, se te oye bien ahora. De acuerdo. Vale, Jorge ha advertido de que se han abierto muchos ríos y después de la intervención de Jorge se han abierto más. Entonces yo tengo aquí preparado una cantidad de cosas que decir que no sé. Entonces quizá voy a cogerlo por esto último que has planteado, Cristóbal, por seguir un poco el hilo, porque es que si no queda todo muy deslavazado, ¿no? Creo que... Entonces voy a empezar por aquí. Sí, y además para aclarar un poco lo que he dicho antes, en alusión a lo que ha dicho Javier Torros, ¿no? Sobre Vox y que forme parte o no del régimen. Yo lo que planteo, al fin y al cabo, no es tanto si Vox queda fuera, ni siquiera planteo por su propia voluntad, porque lo que he dicho es que él mismo ha votado que no, por tanto, yo creo que él tiene voluntad de formar parte de ese nuevo régimen. Lo que estoy planteando es de la incompatibilidad en ese nuevo régimen de ese mismo nuevo régimen con una parte importante de la población. Es decir, la incapacidad, al menos a priori, del Estado de integrar a las masas, ¿no? O la incapacidad de integrar, ¿no? A todas las masas, ¿de acuerdo? Entonces, y esto va un poco con la pregunta o la cuestión que hacía Jorge que le habéis puesto aquí hace un momento, y es que ¿serán capaces esos nuevos en una federalización de España, esas regiones que no tienen partidos independentistas, de ser integradas las masas mediante nuevos partidos independentistas o lo que sea? Bueno, pues es una pregunta interesante que se puede dar sobre la marcha. Ya hemos visto cómo ha intentado salir un partido de España vaciada, ¿no? Que sería un poco el dar lugar a ese regionalismo, ¿no? Porque esa España vaciada, al fin y al cabo, era una confederación, un conjunto más que nada de plataformas, de que si Teruel existe, que si Ávila, que si Segovia, que si... Entonces, se está intentando políticamente
ya localizar, ¿no? la política y buscar dentro de esa amalgama de provincias y así que compone el resto de España, que no son ni Galicia, ni Cataluña, ni País Vasco, pues que tengan algún tipo de referencia territorial, ¿no? Hay algo, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso no es tan importante para mí. Mira, para ver el nuevo régimen que se va a crear, yo creo que hay que ver el presente. La relación de fuerzas presente de esa relación de fuerzas presente se puede ver hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Yo hace ya un año o así, y más, advertí de una relación de fuerzas un conjunto de fuerzas políticas que se están creando en España con unos intereses que cada una tiene su propio interés, ¿de acuerdo? Entonces, por una parte, están esas fuerzas políticas, esas regiones, digámoslo así. Lo que pasa es que las fuerzas, cada región tiene sus propias fuerzas políticas, que tienen sus propios intereses. Por una parte, País Vasco y Cataluña serían esas regiones que quieren diferenciarse del resto, que quieren ser más que el resto, que quieren tener más privilegios que el resto y que ahora son las que están teniendo voz cantante en esta formación de gobierno y, por tanto, en este nuevo proceso constituyente, porque al fin y al cabo esta legislatura estamos concluyendo todos que va a tener un carácter constituyente, ¿de acuerdo? Al fin, pues entonces, mira, ya podemos sacar en claro que vamos hacia una España con una distribución territorial a nivel político, financiero, como comentaba Héctor, etcétera, desigual, asimétrica, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Por otra parte, y ya se vio con el coronavirus, se formó también una España que pedía simetría, que pedía más competencias. Por ejemplo, se pudo ver cómo pidieron la competencia de dirigir y manejar el estado de excepción, ¿no? De hecho, el segundo estado de excepción, el segundo estado de alarma, que debió ser estado de excepción, las comunidades autónomas dirigieron, ¿no? Sí que es verdad, a petición del gobierno de España, pero ellas eran las que al fin y al cabo dirigían y llevaban el tema. Entonces, por otra parte, tenemos a el resto de España, incluida Galicia, aunque Galicia a veces puede llegar a ser como Cataluña y País Vasco, por esa significación histórica que se le quiere dar, y luego lingüística también. Pero tenemos a esas otras comunidades que están presididas por el PP, pero también por el PSOE en muchas comunidades, como es Valencia, como es Aragón, como es Asturias, y hemos visto Paje también en Castilla-La Mancha, que se pronuncia, que luego no hace nunca nada, pero ya se tiende a pronunciar en contra de esa simetría. El PP le está diciendo a Paje que se una con ellos. Entonces estamos viendo aquí que se está formando una cierta oposición ya no solo en el PP, sino que hay unos intereses regionales que de por sí son contrarios a lo que se está haciendo. Otra cosa es que tengan la suficiente fuerza como para manifestarse, porque eso supone llevar la contraria al jefe de tu partido o no. Pero ya hay unos intereses ahí que podemos localizar y que en un futuro, quién sabe si pueden entrar en juego en este proceso constituyente para darle forma también a este nuevo régimen por ahí, ¿vale? Entonces yo, viéndolo a partir de lo que hay actualmente, se puede ver un poco las posibilidades las diferentes posibilidades en las que se va a constituir este nuevo régimen. Quería decir eso. Y con eso quiero dejar claro, pues eso que lo que ha dicho antes Javier Torros de Vox, que si se sale o no, eso es para mí es menos importante. Es menos importante. Si Vox, por lo que sea, se integra en este nuevo régimen tal y como se presenta, la verdad que Vox en sí va a perder a mucha base de sus votantes. De acuerdo. Y bueno, simplemente quería hacer también, porque me ha gustado, ¿no? Se ha empezado en este programa muchos de mis compañeros a decir las causas
de las causas de esta situación, ¿no? Y todos llegan a la conclusión de que no es tanto un plan del PSOE o de que sea, sino de la naturaleza del régimen en la que estamos, ¿no? El primero que lo ha dicho ha sido Jorge Sánchez de Castro, también Héctor, y Javier Torrox también lo ha dejado claro. Entonces, en cuanto al PSOE, simplemente quiero aclarar que el problema no es en sí el PSOE, ni Sánchez. Yo también quiero constatar que esa es mi posición. El problema es el régimen de poder. Siendo el PSOE, como han explicado mis compañeros, no voy a repetir, siendo el PSOE, digamos que sí que se puede decir que el PSOE es el primus inter pares de la partidocracia. Es el primero entre iguales, ¿vale? Hay una partidocracia y el PSOE sería el primero entre iguales. ¿Por qué? Pues porque el PSOE es aquel partido que se le identifica con la hegemonía cultural socialdemócrata proveniente de Europa y de este occidente con estos valores socialdemócratas, ¿no? De derechos humanos, de toda esta historia, ¿no? Entonces, el PSOE, y el PSOE es además quien está participando en la transformación de la socialdemocracia en una especie de neofascismo, ¿no? Al que vamos, que no voy a entrar mucho en ello. Entonces, el PSOE, bajo esa identificación de ser ese partido que mejor abandera esa hegemonía cultural, ¿de acuerdo?, de la socialdemocracia, se permite el lujo de ser el partido camaleónico por excelencia, ¿de acuerdo? El PSOE es un partido absolutamente camaleónico. Es un partido que muchos dicen que es el partido más antiguo de los que hay, que es el que más legitimidad tiene. No. El PSOE, lo único que tiene el PSOE de antiguo son sus siglas. Sus siglas, porque el PSOE de hoy tiene 20 años, así como lo digo. O sea, empezó con Zapatero y tiene 20 años. Y simplemente el PSOE de hoy se corresponde, bueno, pues a un fracaso que tuvo el PSOE felipista, y tuvo que reinventarse importando el socialismo del siglo XXI, y además accediendo en un cambio interno que hubo en el PSOE, cambiando la relación de fuerzas interna del PSOE, en la que se sustituyó a ese PSOE andaluz, perdió fuelle contra el PSOE catalán, ¿no? Y también con un apoyo coyuntural de la facción guerrista que se unió a esas fuerzas, ¿no? Digamos, catalanistas. Entonces, el PSOE es un PSOE absolutamente camaleónico y el PSOE es la punta de lanza en España de todo cambio político sustancialmente importante. Además, quiero comentar una cosa en la cual este sistema hace que el PSOE, también el PP, pero sobre todo el PSOE, pero los partidos que gobiernan, como son el PP y el PSOE, sean los camaleónicos. Y es que, evidentemente, como han comentado mis compañeros, ellos son los que tienen el acceso al sillón de la Moncloa, entonces ellos son los que se venden ideológicamente. ¿Por qué? Porque lo que les importa es directamente estar en Moncloa y entonces acogen esas ideologías, digamos, emergentes para neutralizarlas, hacerse con ellas, cambiar absolutamente la deriva, la ideología discursiva, al menos, que tenía ese partido, cambiarla para adaptarse a los nuevos tiempos que marcan esas ideologías emergentes. Y el PSOE es el que además, el que mejor lo hace, porque vemos, por ejemplo, en el PP, que no termina por voxemizarse, así como Pedro Sánchez se podemiza, y consigue mantener al PSOE arriba, el PP no termina por eso. Y bueno, finalmente, sobre el sistema presidencialista que han comentado mis compañeros, quiero decir que no es suficiente el sistema presidencialista porque, y lo estamos viendo ahora hay una discusión entre Junts y el PSOE de si es un pacto de investidura o de si es un pacto de gobierno, de legislatura. Entonces, claro, la investidura por sí no es suficiente, formar gobierno no es suficiente, es que hay que mantenerlo. Y los pactos legislativos son necesarios, ¿vale?
Entonces, claro, el problema es el sistema electoral proporcional y es necesario también que suprimirlo al completo, no solamente votar al presidente como sí que se hace en otros países de Hispanoamérica, donde son presidencialismos de partidos, pero adolecen de estas mismas carencias que tiene nuestro sistema. Difieren algo porque son sistemas más caudillistas, más de liderazgo presidencial, pero no llega a paliar el problema esencial, ¿de acuerdo? Entonces, como ha dicho Sánchez de Castro, hace falta un sistema democrático verdadero, que no es otro que un sistema de tipo cautelar, en el cual se previene antes de que pasen las cosas y, por tanto, con un sistema cautelar, pues no estaríamos manifestándonos ni horrorizándonos ni con la necesidad de salir a parar esto como sea, porque hay una cautela y se previene que el hombre, el político, tiene una ambición de por sí y hay que ponerle límites y control al poder. Por tanto, bueno, pues nada más. Yo creo que todos los ríos que se han abierto, más o menos, me quedo tranquilo. Los has tocado. Gracias, Iván. Y Javier y Jorge, os voy a dar a vosotros la palabra. Os pido que no tratéis todos los ríos porque si no se nos va a ir el programa. Vale. Entonces, comentad ahora lo que queráis sobre esto que hemos abierto y después ya pasamos al bloque de la Unión Europea que empezará Héctor porque le interrumpí cuando iba a tratar ese tema. Javier, a continuación Jorge y después entramos sobre la postura o lo que va a hacer la Unión Europea ante todo esto. Adelante, Javier. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Muy brevemente, tomando el hilo de lo que estaba comentando Iván en su brillante intervención de hace unos instantes, el PSOE ha hablado de él como el partido que tiene el control. ¿Cuál es la expresión que has utilizado, Iván? Discúlpame, que se me ha ido. Sí, Javier, he dicho que es el primus inter pares de los partidos y que el que se identifica con la hegemonía cultural, ¿no? Internacional. Sí, exacto, el primus inter pares. Y que sumado el PSOE al PP son los dos que tienen capacidad de llegar a la Moncloa. Y claro, por eso son los dos que están dispuestos a negociar. ¿Esto qué significa? Pues que tanto el PSOE como el PP son las únicas formaciones políticas que tienen una predisposición interna a moverse dentro de los distintos espacios políticos para ocupar la centralidad política. El problema o la característica, yo lo veo como problema, si un observador aséptico pues podrá decir la característica del 78 es que, dado que es el PSOE, el partido vertebrador, el primus inter pares, como dice Iván, el que maneja el cotarro, pues claro, es el que mueve, el que determina dónde está la centralidad política y, por lo tanto, el que mueve a su conveniencia la ventana de Overton en un sentido o en otro. Y el PP se apresura para tener la capacidad o la posibilidad de ocupar la centralidad política que le dé el gobierno, acude a donde el PSOE previamente ha dejado esa centralidad. Esta es la razón por la que siempre decimos que el PP es el PSOE a plazos o el PP es el PSOE de hoy dentro de 10 años o el PP de hoy es el PSOE de hace 10 años. Porque el PP acude donde el PSOE ha dejado la ventana de Overton. Porque el PP, para aspirar a ocupar el gobierno, tiene que aspirar a ocupar la centralidad que previamente ha ocupado el PSOE. Respecto a Sánchez como un producto del 78, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Iván. No solo Sánchez es un producto del 78, es que es el más genuino producto del 78. Sánchez es la manifestación del triunfo del 78 sobre España. Tal es la naturaleza liquidadora de la nación del régimen del 78. Es una tenia que está devorando a la nación por dentro y que ahora se está manifestando todos los destrozos y desmanes que lleva haciendo esa tenia, ese parásito, desde hace 45 años.
Ha comentado antes muy certeramente Jorge Sánchez de Castro también que el tirano en España siempre ha sido tirano desde que existe el régimen del 78. Lo que pasa es que el señor Sánchez lo lleva hasta el paroxismo. Estoy totalmente de acuerdo. Es precisamente la falta de contención de Pedro Sánchez, una contención que sí que han tenido todos los que le han precedido en el cargo, salvo quizá Zapatero, y aún así Zapatero se contenía mucho más de lo que se contiene Pedro Sánchez. Esta falta de contención de Pedro Sánchez se produce porque las características políticas, la naturaleza del régimen, le permiten ser un tirano, como decía Jorge. Pero esto tiene una parte que es, desde mi punto de vista, muy positiva, porque esto es lo que ha generado las protestas que hay ahora mismo en la calle. Esta temeridad, esta falta de contención de Pedro Sánchez es lo que ha dado lugar a que el régimen del 78 haya quedado desenmascarado. Ya está a la vista de todo el mundo. Ya todo el mundo ve lo que hay detrás. La gente, la sociedad española entera, ha visto que el régimen del 78 es Pedro Sánchez descojonándose de la oposición en las Cortes y expulsándola de la vida civil. La temeridad de Pedro Sánchez es el propio Pedro Sánchez diciéndole a media España: vosotros no tenéis derecho a tener libertad política. La libertad política es mía y de mis aliados y de nadie más. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Y eso es terrible, pero al mismo tiempo es lo que está permitiendo que toda la sociedad sea consciente de la colosal farsa que constituye el régimen del 78. En estos momentos, los chavales de 20 años que hay en la calle, jugándose el tipo ante la violencia de esa policía, en este momento esos chavales de 20 años tienen más conciencia política y más conocimiento de las relaciones políticas y de poder de lo que tienen los directores de los grandes medios de comunicación españoles. Hace un par de días, toda una subdirectora del diario El Mundo era incapaz de distinguir en televisión a un poder constituido del poder constituyente que es la nación. Que era incapaz de distinguir lo que es la Constitución, producto del poder constituyente, de la propia nación. Esto ya lo ve cualquier chaval que está protestando en la calle. Cuando hemos visto esa bandera que decía la Constitución destruye la nación, ahí hay una perspicacia política que las élites del monolitismo editorial del 78 son incapaces de visualizar. Porque para ellos la política y la acción política es el reparto, el cambalache que llevan viviendo desde hace 45 años. Las comidas a hurtadillas y los acuerdos de yo te doy esto para que tú me des esto. Y creen que la política consiste en eso. No. La política es conflicto. Y estos chavales que ya lo han aprendido en la calle, que la política es enfrentamiento de intereses, esto ya no lo van a desaprender nunca. Este acontecimiento que ha provocado la temeridad de Pedro Sánchez probablemente sea el medio por el que la integridad y la unidad de la nación política española se pueda salvar a medio largo plazo. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesantes y convenientes tus apreciaciones. Vamos a escuchar a Jorge y con eso acabamos este bloque y pasamos, si os parece, a la Unión Europea. Adelante, Jorge. Pues muy breve, voy a intentar casi utilizar sentencias. El problema que hemos puesto todos de manifiesto al final es que la Constitución permite todo. Al final son los tipos que están al frente del gobierno los que la convierten en una cosa o en otra. La Constitución es idéntica a la que estaba al inicio, lo que pasa que, bueno, pues no lo utilizaron como lo está utilizando este tipo. Rajoy pudo haber hecho lo que ha hecho esto, pero al revés. Igual, idéntico. Lo que pasa que, bueno, ha entendido cuál era su papel y lo ha utilizado de esta manera.
Por tanto, la Constitución ha consentido a tipos como Sánchez. Luego, sobre lo que comentaba Ivans, que era el PSOE, el primus inter pares, no. Para mí la clave del PSOE es que es infalible. Es decir, es como la Iglesia. El PSOE define el bien y el mal igual que lo hacía la Iglesia antes. Es una cuestión de fe que tiene detrás a 8 millones de personas. Bajo estas circunstancias nos enfrentamos a una religión secularizada. Bien, esa es la cuestión. ¿Cómo enfrentarte a una religión secularizada? Este es el problema, que tiene una religión secularizada que le da igual todo. Porque vosotros recordáis las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de los estados de alarma. Le da igual, le está completamente igual. Por tanto, la cuestión es que seamos conscientes de esto, porque hablamos mucho de que el Constitucional va a declarar, puede declarar teóricamente inconstitucional la amnistía, pero es que va a dar igual. Entonces, no es que sea derrotista, yo no quiero ser derrotista en absoluto, yo lo que intento es pensar sobre formas eficaces de acción. Ahora entraremos en esas formas eficaces. Por eso, ahora hablaremos de ello. Esa es la cuestión. Nos enfrentamos, Cristóbal, a una religión política que tiene en sus manos la posibilidad de hacer legal una tiranía porque la mitad del pueblo lo considera infalible, el sumo pontífice de una religión secular que define el bien y el mal y que tiene todo el poder. ¿Cómo luchar contra eso? Ahí está, no hay más. Si lo demás está, yo creo que lo tenemos todos claro. Y además es que además lo vimos, creo que tenemos las pruebas de que yo creo que lo vimos antes que nadie. Nadie vio que iba a ser un periodo constituyente lo que se abría con la amnistía y ahora ya después de 15 días todo el mundo lo ve. O sea que nosotros creo que en ese sentido lo tenemos absolutamente claro, pero hay que ser consciente de lo que nos enfrentamos, que creo que hay medios de lucha, pero medios de trabajo, de acción política, pero creo que para ello tenemos que saber a lo que nos enfrentamos, que no es una cuestión política ni ideológica, es una cuestión de fe. Pues muchísimas gracias, Jorge. También muy, muy interesantes esas apreciaciones y desde luego sí, aquí es de los primeros sitios que se han empezado a utilizar estos términos y analizar la verdadera naturaleza de la cuestión que está en juego. Y lo importante es que esto va llegando a muchos más medios y a otra gente que se va dando cuenta de esto y que va avanzando, ¿no? Eso es lo que importa. No vamos a decir nosotros somos los más listos y los primeros, no, sino que mucha otra gente vaya reflexionando en paralelo sobre estas cuestiones que nosotros ponemos aquí en la mesa, ¿no? Vamos a pasar al bloque de la Unión Europea. Hacía yo referencia al inicio a esa declaración de la embajadora de Alemania, es decir, del gobierno alemán, donde dice que ella no ve nada inconstitucional o nada contra la Constitución en lo que está ocurriendo en España. Aquí tenemos una oposición, los que han votado que no a la investidura de Sánchez, que es tremendamente constitucionalista y tremendamente europeísta, Vox incluido, porque aquí no tenemos un partido de estos llamados soberanista, claro, ¿no? que pida el Spexit, por ejemplo. Entonces, bueno, Vox hace como sí, pero, por ejemplo, el otro día en esa manifestación donde la gente del PP repartía banderitas de la Unión Europea, yo si hubiera estado allí habría quemado la banderita de la Unión Europea y lo habría grabado en vídeo. No veo ninguna fuerza que haga ese tipo de gestos. Por lo tanto, yo me temo que una vez que el Constitucional, que yo creo que va a decir que esto es constitucional, y una vez que la Unión Europea santifique también cualquier acuerdo que pueda llegar Sánchez con los separatistas, pues los partidos constitucionalistas y europeístas pues tendrán que decir, bueno, si lo dice Europa, si lo dice la Constitución, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, de algún modo, se unirán a ese bloque. No sé cómo lo veis y voy a darle la palabra primero a Héctor, porque él iba a hablar de la Unión Europea, ¿no? Y de esa postura y yo le interrumpí. Así que, Héctor, te escucho. ¿Tú crees que podemos esperar
alguna ayuda de Europa, como piensan algunos. Está silenciado, Héctor. Dale al micro. Ahí. Sí, gracias, Cristóbal. No, yo creo que no. Yo creo que ayuda para parar este proceso constituyente o constitucionario contrario a la nación, en Europa no lo vamos a encontrar y tiene que ser o la nación o nadie más. ¿Vale? La Unión Europea, antiguamente conocida como Comunidad Económica Europea, nace en el año 58 en el Tratado de Roma y surge como un proyecto económico. Mercado común, libre circulación, desaparición de aranceles, política arancelaria externa común, libre circulación de personas, capitales, bienes, servicios. Muy bien. Hasta que llega un momento a partir de Maastricht y sobre todo a partir del Tratado de Lisboa, en que a la Comunidad Económica Europea se le empieza a dar un contenido político más potente. Y es ahí cuando se le cambia el nombre y pasa de ser Comunidad Económica Europea a Unión Europea, con el objetivo de llegar a ser Confederación o Federación Europea algún día. Decía nuestro maestro Antonio García Trevijano que era un error realizar primero la unión económica y luego la unión política. Decía que si se persigue una unión política hay que hacer primero la unión política en sí y que luego la unión económica pues vendría sola por añadidura, ¿no? Pero lo que no cabe duda es que la Unión Europea busca la integración en un solo Estado de todos sus miembros. Esa es la verdadera y profunda razón por la que se fue el Reino Unido, porque las instituciones políticas de la Unión Europea están construidas en contra de la tradición británica, pero eso es otro tema. Entonces, el obstáculo que hay para conseguir esta federación, esta confederación europea, pues no son ni más ni menos que las naciones. Naciones europeas muy antiguas, las cuales podemos ser amigos, pero no podemos ser hermanos. Si juntas a todos los amigos en la misma casa, que sea solamente para hacer una fiesta una vez al año y cuando la fiesta termine, cada uno a su casa y Dios en la de todos, porque si no habrá problemas. Entonces, como digo, el problema fundamental con el que se encuentra la Unión Europea para progresar a la federación es la existencia de esas naciones que no quieren perder su identidad política. Por lo tanto, el objetivo de la Unión Europea es, de una manera u otra, hacer desaparecer esas naciones. Si el proceso constitucionario actual que está iniciando Pedro Sánchez con sus aliados va encaminado a la Confederación de España y, por tanto, la desaparición de la Unión Española, de la nación española, esos pseudoestados que no tendrán nación, porque aquí la única nación que existe es la nación española, esos pseudoestados o esos estados sin nación serán mucho más fáciles de federar en la Confederación Europea que federar directamente a Francia, a Holanda, a España, etc. No nombro en este listado a Alemania y a Italia porque son países más de corte federal ya en su origen, ¿no? Pero no cabe duda de que para confederar o para federar a España, a Francia, a Holanda, pues hay que destruir sus naciones previamente. Por tanto, Europa siempre va a apoyar este proceso constitucionario que está iniciando el bloque de Pedro Sánchez. Entonces es una guerra de Europa contra las naciones. Y han decidido fundamentalmente empezar por España, ¿no? Pero en esas estamos. Gracias, Iván. Héctor, perdón. Y Iván, si quieres tú continuar con esta cuestión de qué podemos esperar de la Unión Europea, si hay un plan centralista de disolver
las viejas naciones, Europa de las regiones, etcétera. Pues te escuchamos, Iván. Bueno, pues vamos a ver. Yo voy a evitar hablar de Europa e incluso de la Unión Europea, mejor dicho, de la Unión Europea, desde un punto de vista unívoco, desde un punto de vista, vamos a ver, para mí la Unión Europea es un tinglao, ¿de acuerdo? Es cierto que la Unión Europea hay un interés propio de la propia institución que es propio de su esencia, de su naturaleza, que es el de convertirse en una nueva entidad política, absorbiendo a las existentes, ¿no? Parte de una unión una unión diplomática, no más de estados independientes, soberanos, y poco a poco quiere ir fagocitándolos para ser esa propia Unión Europea y desde Bruselas, desde donde tenga lugar el puesto de mando soberano que acapararía a todas esas naciones, ¿no? Y a todos esos estados, a todas esas naciones, ¿verdad? Pero dentro de eso, creo que la Unión Europea, tanto que tinglado político, sin una capacidad clara de tener una política unitaria y de llevar a cabo los intereses desde un punto de vista unitario, porque es cierto que hoy por hoy no es un Estado, es un tinglado de Estados que para mí hoy sirve como una plataforma para que unas naciones dominen a otras, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hablar de ese idealismo de la Europa de los pueblos, que está y seguramente que está en muchas cabezas y en muchos organismos no gubernamentales que hacen de lobbies en esa misma Unión Europea, pero es cierto que Alemania puede querer la balcanización de España, pero no va a querer la balcanización de Alemania. Al fin y al cabo, Alemania quiere jugar en otra liga que parte de los países de Europa, y como se ha dicho muchas veces, es Europa de las dos velocidades, una Europa del norte contra una Europa del sur, ¿no? Entonces, pero bueno, una vez dicho esto, quiero decir que de Europa pueden venir algún tipo de manifestaciones que no están relacionadas entre sí, de diferentes actores que actúan también por su cuenta o porque no está bien confeccionado la entidad europea, que puedan dañar y erosionar este proceso constituyente y esta política a la cual se ha emprendido Sánchez junto con los separatistas periféricos de España. Entonces, por ejemplo, yo no sé si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a desestimar el recurso de casación de Puigdemont en cuanto a la inmunidad parlamentaria. Porque si se cumple lo lógico, que es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea retire finalmente la inmunidad parlamentaria que ya retiró el Tribunal General de la Unión Europea, y si lo hace antes de la amnistía, obviamente, Llarena puede poner en marcha unas euroórdenes y podemos ver a un Puigdemont extraditado a España tirando el relato de los catalanes de que en Europa no le dan la razón al Tribunal Supremo y comprenden la causa soberanista catalana. Y un relato que Sánchez ha comprado. Por tanto, esa acción aislada de una institución europea, en este caso judicial, puede debilitar no sé cuánto, pero de forma notable a esta empresa que ha emprendido Pedro Sánchez y los separatistas. Entonces, mi planteamiento principal es que yo estoy con mis compañeros, y en este caso con Héctor, en que Europa, bueno, pues tiene un interés y que Europa no es la solución. Yo creo que Europa en sí
Europa en sí no es la solución. Pero como esto es muy largo, es un proceso muy largo, creo que de Europa puede venir alguna reacción que pueda, bueno, deslegitimar esta causa, esta empresa política de Pedro Sánchez y el bloque federalista. Así que, bueno, también quería, pero claro, es que si no se me va a hacer muy largo la intervención, pero Jorge Sánchez de Castro ha dicho que cómo luchar contra esto, ¿no? He tenido un problema con el móvil, he estado aquí intentando arreglar la cosa, la he arreglado, pero claro, no he podido escuchar la intervención de Jorge Sánchez de Castro, pero sí que me gustaría luego, Cristóbal, luego, porque sí, ya sé que se hace. Luego entramos en cómo se puede arreglar esto. Si quiere Jorge Sánchez de Castro resumirme un poquito. No. Iván, mejor vamos a escuchar a los compañeros sobre el tema de la Unión Europea y luego entramos en posibles soluciones. Además, estaba ya vamos a escuchar a Jorge y a Javier Torrox sobre esto de la Unión Europea y después vamos a entrar en el tema de las protestas que hay que analizar, todo lo que ha pasado toda esta semana y por último, en ese bloque final os pediré pues cómo vosotros creéis que hay que enfrentarse a esto. Así que vamos a centrarnos en este momento en la Unión Europea. Pues Jorge, si quieres tú primero y acabamos esta ronda con Javier. Sí, voy a ser brevísimo sobre la Unión Europea. Es que hay que diferenciar entre Europa y la Unión Europea. Sí. Creo que Europa es un gran espacio, un sitio interesante donde estar. Y la Unión Europea simplemente es como bien ha dicho Héctor, es una organización económica y por tanto no tiene ninguna voluntad política. Realmente es una sociedad de apoyos mutuos, pero que obviamente si consideran que España es un problema para su continuidad, para su pervivencia, actuarán. Mientras lo consideren que no, pues no harán absolutamente nada. Y no quiero decir más de la Unión Europea. Gracias, Jorge, por la brevedad. Adelante, Javier, te escuchamos, lo que tengas tú que añadir. Está silenciado, Javier, perdona. Está silenciado. Quita. Ahí está, venga, adelante. Perdón. Sí, decía que muchas gracias, Cristóbal. Me gustaría arrancar con la percha que tomabas tú inicialmente, Cristóbal, para introducir este bloque de la Unión Europea, que han sido las declaraciones de la embajadora de Alemania en una entrevista al diario La Vanguardia. Me gustaría llamar la atención sobre una cuestión que yo imaginé en cuanto vi el titular y he visto también circular esa misma opinión desde un montón de voces distintas en Twitter. Y es que hemos llegado todos rapidísimamente a la conclusión de que las declaraciones de esta señora son una contrapartida que Alemania le hace a España por algo que España va a hacer para Alemania, evidentemente. Y muy probablemente esa contrapartida sea el pago a que Alemania asuma unas deudas que tiene Siemens de una empresa, no tengo muy claro esa cuestión, pero que esto no lo dice Alemania de forma gratuita, sino que lo dice como contrapartida, como un pago a algo que va a hacer el gobierno de España para beneficiar a Alemania, y por otro lado, porque Alemania busca perjudicar a España desde hace años. Alemania es nuestra aliada nominal, pero de hecho no es una aliada. Y a las pruebas me remito. Alemania ha colaborado con los 2 referéndums de autodeterminación que se han producido en Cataluña, con empresas de propiedad estatal, T-Systems, que es una subsidiaria de Deutsche Telekom. También sus tribunales de justicia rehusaron a hacer efectiva la solicitud de extradición del Tribunal Supremo de España. Tuvo un tribunal provincial la desfachatez de erigirse en tutor jurídico del Tribunal Supremo de España. La ministra de Justicia de Alemania de aquel momento se rió de todos los españoles y de España, afirmando que
que Puigdemont era un hombre libre en un país libre en Alemania. Y me gustaría continuar, tras hacer estas observaciones acerca de Alemania, continuar con algo que el PSOE lleva poniendo por escrito desde hace también muchísimos años en toda su documentación política, y es que esa transformación del sistema del modelo autonómico español a un modelo federal, el PSOE siempre lo enmarca dentro de un proyecto federal europeo global. La idea de la Europa federal está constantemente presente en toda la documentación del PSOE. No olvidemos a este respecto una tesis que yo sostengo, que es, bueno, no soy el único, esta tesis está ampliamente extendida, y es que el PSOE es la agencia ejecutiva en España de los intereses de terceras potencias. Yo creo que esto es algo que el PSOE ha hecho evidente a lo largo de las décadas desde la entrada en vigor del régimen del 78. Yo coincido con lo que ha dicho Jorge Sánchez de Castro ahora mismo, que no se trata de que sea Europa contra las naciones, no es Europa. Iba a decir la Unión Europea, pero tampoco la Unión Europea como tal, sino la nomenclatura de la Unión Europea. Los altos funcionarios de la Unión Europea, sus altos dirigentes, la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo, etcétera. Ellos son los que tienen un interés en la pervivencia, la supervivencia de la Unión Europea tal y como existe, e incluso en su acreción política, porque la acreción política de la Unión Europea es la de su propia capacidad y la de su propio poder personal dentro de esa Unión Europea. Y totalmente de acuerdo también con la apreciación de Iván de que la UE es un tinglado, eso es un chiringuito en el que se manejan muchos miles de millones y hay mucha gente llenándose los bolsillos y muchos intereses ahí presentes para llenar muchos bolsillos. Pero yo creo que para entender el papel que juega la Unión Europea, esta idea de un proyecto federal europeo, y con las circunstancias presentes que estamos viviendo, no solo en España, sino en todos los países occidentales, yo creo que esto hay que balancearlo, ponerlo enfrente de otros acontecimientos que están sucediendo en estos momentos en paralelo. Estamos asistiendo, por un lado, a una concentración de grandes corporaciones. Tendemos por ejemplo, a la desaparición gradual del número de entidades bancarias. Las entidades bancarias se van fusionando de forma paulatina y cada vez hay menos, no solo en España, esto se está produciendo también en otros países occidentales, se está produciendo en otros ámbitos económicos, ya sea el de las telecomunicaciones, en ámbitos industriales, donde las grandes industrias absorben a las más pequeñas. Y esta tendencia a la concentración de las grandes corporaciones se da por un lado, y en paralelo una tendencia que es la opuesta en cuanto a los sistemas políticos y al poder de los sistemas políticos, esto es, a los Estados-nación. Está atomizando la capacidad política de los Estados-nación y eso es lo que está sucediendo especialmente en España. Esa es la pretensión última de la Unión Europea. Al asumir la Unión Europea un gran poder político, ese poder político que pueda llegar a asumir es siempre absorbido desde los Estados-nación que constituyen la propia Unión Europea. El poder que pueda tener esta entidad supranacional no procede de la nada, tiene que venir de algún sitio y viene siempre de los Estados-nación que la constituyen, porque, como hemos dicho en otras ocasiones, el poder ni se crea ni se destruye, se va transformando, va cambiando de manos. El poder cambia de manos, pero el poder es siempre el mismo. Si la Unión Europea tiene poder, es porque los Estados-nación han renunciado a él o lo han tomado de ellos. Insisto en estos dos
procesos que se están produciendo en paralelo. Por un lado, la concentración corporativa, corporaciones privadas cada vez más grandes, cada una de ellas dentro de un ámbito determinado, y por otro lado, atomización de las capacidades políticas de los Estados-nación. Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que con esto podemos dar por cerrado el bloque de la Unión Europea, porque, bueno, aunque seguro que podéis decir muchas más cosas, tenemos que seguir avanzando y no me gustaría que dejáramos de hablar, pues, de la respuesta popular de distintos movimientos que está habiendo en España. Antes habéis hablado de ese guerracivilismo que abrió Zapatero y que era, en ese momento era un guerracivilismo instalado, digamos, en la clase política. Yo me pregunto si ahora hay riesgo de que ese guerracivilismo se esté trasladando a la calle. Por ejemplo, hoy he visto, hoy o ayer, una contramanifestación del grupo Antifa, un grupo sospechoso que aparece en muchos momentos en distintos países del mundo y que han salido ahí para combatir ese ataque fascista que están sufriendo y supongo que se refiere a las manifestaciones en Ferraz, donde veo que hay un claro interés por empujarlos a localizarlos como simplemente ultraderecha o grupos de Vox. También es lógico que haya oportunismo de los partidos para intentar apropiarse las movilizaciones, ¿no? Vimos esa llegada el lunes espectacular del 7º de Caballería, me refiero al general Tucker Carlson, acompañado por el alférez Abascal allí en la manifestación de Ferraz. Luego hemos visto otras acciones. Bueno, hemos visto una represión policial que parece desmedida en principio. De todo esto hablaré mañana, por cierto, que entrevisto a Josué Cárdenas, que ha sido testigo directo y que incluso ha sufrido él en sus carnes esa represión policial, así que él nos contará en detalle desde alguien que está ahí qué hay detrás de todo esto, pero sí parece que hay un intento de localizar esas movilizaciones, digamos, en la derecha o extrema derecha. Por otro lado están estos acampados en el Congreso, Rubén Gisbert y la Junta Democrática. Por otro lado vemos las manifestaciones unitarias de muchos grupos y donde también estaban los partidos políticos el otro día, ¿no? En la Puerta del Sol, etcétera. De ahí vimos un grupo que salió hacia la Moncloa, lo cual desconcertó a la policía. En fin, me gustaría escuchar vuestras opiniones sobre todo esto que estamos viviendo, este proceso de movilización, si veis que son acciones espontáneas, si creéis que deben mantenerse en el tiempo o es posible que se mantenga una actividad así, o si habría que buscar nuevas maneras de enfrentarse a este ataque a la nación, ¿no? No sé quién de vosotros quiere empezar con el análisis de lo que son lo que están siendo estas movilizaciones populares contra el golpe a la nación y, bueno, que lo enfoquéis y digáis pues todo lo que os parezca, ¿no? De unas y otras, ¿no? Si os parecen oportunas, si no. ¿Quién quiere empezar? Que levante la mano. Venga, Héctor, adelante. Está silenciado, Héctor. Es que como hay ruidos de fondo a veces, pues nos silencia el realizador. Hay que acordarse. Adelante, Héctor. Vale, sí. Bueno, pues yo creo que ahora mismo la calle está dividida, ¿no? Por un lado, estamos viendo, que fue lo que inicialmente sucedió, un cierto despertar de la nación que se niega a morir, esos jóvenes que decía Javier hace un rato, ¿no? Con los que se podría hacer una analogía con la rebelión española de 1808, ¿no? Cuando ya llega a un punto que se produce el estallido popular. Todavía no hemos llegado, al menos, al punto en el que ese estallido sea generalizado. Y esto me lleva a explicar porque yo quería cerrar mis intervenciones en el programa explicando qué es lo que puede pasar a partir de ahora, ¿no? Y una de las opciones que pueden suceder, que esperemos que no pase, claro, es algún tipo de enfrentamiento civil, ¿no? Si ese
ese caldo de cultivo de rebelión nacional se va extendiendo a otras capas de la sociedad, a otras capas de la nación, que es un movimiento contra el régimen del 78, la famosa pancarta de la que hablábamos el otro día y que Javier Torros la ha recordado hoy de la Constitución destruye la nación. Por otro lado, tenemos la movilización de los partidos políticos de la derecha, que lo que van buscando, como son los partidos de la oposición, lo que van buscando es canalizar ese descontento popular nacional que ha surgido y canalizarlo y meterlo dentro de los partidos otra vez. Es un poco como hizo Podemos con las manifestaciones del 15 de marzo. Bueno, ese es el origen de Podemos. Surgió un descontento popular y surgió una nueva fuerza política que se convirtió en estatal que canalizó todo eso. Vamos a ver hasta qué punto los partidos estatales de la derecha, Partido Popular y Vox, son capaces de hacer eso, o si tiene que hacerse o se intenta hacer a través de un nuevo partido político. Eso es muy probablemente lo que va a intentar hacer de alguna manera el régimen político del 78 o lo que quede de él, pues de alguna manera, con los partidos existentes o con un partido nuevo. Y luego hay un tercer actor en la calle, pues que es Rubén Gisbert, ¿no? Que ni es del grupo de indignados que les sale de las tripas la protesta, ni por supuesto se deja cazar por los partidos estatales. Y ese sería el cauce apropiado hacia donde habría que ir, intentar unir el caldo de cultivo nacional que va surgiendo con una dirección política que encamine el movimiento político hacia un proceso constituyente democrático. Es decir, con cortes constituyentes elegidas ex proceso para eso y con un gobierno provisional, que se hicieran unos proyectos de constitución que se sometieran a referéndum. Básicamente, no voy a explicarlo ahora en detalle. Porque una cosa muy importante, que nadie tenga ninguna duda, que si los partidos estatales actuales siguen con su proceso constituyente que han iniciado hacia una confederación o federalización de España y luego, cumpliendo la actual Constitución del 78, ese proyecto de Constitución lo dan a votar en plebiscito, no en referéndum al pueblo español, lo dan a votar sí o no. Que nadie tenga ninguna duda que con todos los medios de comunicación comprados, desde luego que sale que sí. Y si no sale que sí, ya se encargarán ellos de hacer que salga que sí. Por tanto, para evitar tanto el proceso constitucionario actual de los partidos políticos actuales hacia una confederación de España en contra de la propia nación española y hacia la destrucción de la nación española. Y para evitar un enfrentamiento civil, porque nunca había estado el país tan dividido, nunca no, yo nunca he conocido el país tan dividido como está ahora, el país no está tan dividido desde los años 30, ¿no? Para evitar ese proceso constitucionario y para evitar un enfrentamiento civil que podría ir a mayores, mi propuesta es la unión de todo el descontento popular nacional, también de los partidos de izquierda. Hago desde aquí un llamamiento a la base social de los partidos de izquierdas, los mismos que fueron Corpus Domini Nostri Jesu Christi Custodia Animam Meam, bla, 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 a votar al PSOE, a votar a Sumar. Les pido desde aquí que se unan al proceso constituyente democrático nacional, no al proceso constitucionario estatal. Porque esa es la manera de conseguir la libertad política y esa es la manera de evitar la desaparición también de ellos, porque ellos, lógicamente, también forman parte de la nación española, y es la manera de evitar la división tan profunda en el seno de la sociedad y también ahora ya en el seno del Estado que se está dando.
Hay que parar el proceso constitucional y hay que parar la división de la nación y la división del Estado que está creando este proceso constitucional. Y esto hay que pararlo ya. Y la manera de pararlo es la divulgación de los conceptos políticos y la dirección política del descontento popular. Porque si no, nos puede volver a pasar el enfrentamiento abierto y nos puede pasar que venga otra vez el felón Fernando VII. Si es que hemos pasado ya por todo, o sea, esto nos lo sabemos ya. Entonces, de una vez por todas, vamos a intentar hacer las cosas bien porque nos estamos jugando mucho. Pues muchas gracias, Héctor, y enhorabuena por tu intervención y bueno, vamos a escucharos a todos lo que tengáis que decir. Vamos a cambiar el orden. Venga, ahora que hable Jorge, después Iván y acabamos la ronda con Javier y luego si alguien quiere añadir algo a lo que hayáis dicho los demás, pues encantado. Adelante, Jorge, ¿qué opinas tú de toda esta respuesta popular o en las calles a lo que está pasando? Sí, retomo el hilo de donde lo ha dejado Héctor, porque desde el primer programa hicimos hincapié en esta división social y apelábamos a las fuerzas nacionales que se situaban por encima de los partidos para poder recomponer la unidad. En este caso no el consenso político, sino el consenso social, que no tiene nada que ver. Estando aquí Javier Torrox, pues no voy a hablar del caciquismo, que es efectivamente el procedimiento que va a intentar retomar una nueva fase constituyente en el país. En este caso, y como también ha dicho Héctor, es lo mismo, volvemos a lo mismo, volvemos al caciquismo que fue lo que fundó el Estado moderno con Cánovas a mediados del siglo XIX. Es que es igual. La cuestión, pero siendo conscientes de esta situación, podemos tener los mimbres para saber por dónde actuar. La pasión política dominante en las sociedades democráticas no es otra que la igualdad. Y el proceso que está desarrollando el Estado parte de la más rotunda desigualdad. Esta es la clave. Hay que retomar la igualdad, no lamentablemente la libertad, porque recordad en la pandemia que los ciudadanos salían a los balcones a gritar a aquellos que libremente intentaban evitar el estado de alarma. La gente no protestaba porque estaba encerrada, por su libertad. La gente no protestaba por su libertad. La gente protestaba porque no eran todos siervos. Bien. El problema que plantea para este proceso que se está haciendo desde los partidos políticos del Estado es precisamente la desigualdad. Y esa pasión política no les favorece. Ahora bien, también hay que ser consciente de los límites, que es lo que yo estoy intentando hacer hincapié en este momento. Yo creo que no se dan las condiciones. Primero hay que apelar a las fuerzas institucionales que pueden unir al país. Si no lo hacen, pues se les responsabilizará de ello, pero al mismo tiempo hay que ser conscientes también que la protesta no puede, en esta relación de fuerzas, asumir el poder. Yo creo que lo que tenemos que solicitar es que efectivamente esas fuerzas de oposición, porque como bien ha dicho Javier también, eso es evidente, se ha abierto se ha levantado el velo y por tanto mucha gente es consciente de la realidad política del país. Lo importante sería que esa masa crítica que sí existe se pudiera unir en una organización política desde abajo. Yo creo que hay un campo importante, que lo importante para mí no es tanto ahora alcanzar el poder o cambiar la situación en el Estado, porque vuelvo a decir que el Estado es un Estado total donde no admite más política que la estatal, pero sí que ese movimiento se pudiera organizar desde abajo, en los barrios, en organizaciones vecinales, en tomar conciencia de cuál es el cambio constitucional que mejoraría la situación de todos. Eso yo creo que es la clave, la articulación política de un movimiento que no sé si sería
partido, no lo sé, pero que sí aglutinaría esas fuerzas en un proceso de trabajo común que sí, con el paso del tiempo, se haría cargo de la debacle estatal. Ese sería, desde mi punto de vista, el trabajo a realizar. Muchas gracias, Jorge. Vamos a escuchar a Iván y después a Javier, y después, si queréis alguno responder a lo que los demás han planteado, pues encantado. Adelante, Iván. Bueno, en primer lugar, espero que no tenga problemas esta vez con el sonido. Vamos a ver. Ha dicho Héctor que nunca había estado tan rota la sociedad civil desde 1936, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, porque en el 36, por obligación, por la fuerza de la guerra, la sociedad civil, no por consenso social, sino por la fuerza de las armas y por la legitimidad de las armas y por la mera fuerza de una persona que logró vencer una guerra y que se impuso ante el resto y se impuso su voluntad, unificó. Y con el tiempo durante ese régimen, bueno, la sociedad, por la fuerza de las armas, permaneció estando unificada. El régimen franquista tuvo que transformarse para mantener esa, digamos, unidad civil, ¿no? Para que no se abriera otro conflicto civil, ¿no? A nivel político, pero civil, ¿vale? Entonces se transformó en eso que llamó Fernández de la Mora un estado de obras, ¿no? Entonces, bueno, eso el régimen franquista llegó a tener la legitimidad, más allá de las armas, la legitimidad, pues bueno, porque el dictador Franco, por sus obras, ganó la legitimidad, llegó a conseguir una sociedad de clases medias, un poco yendo también a lo que ha dicho Jorge Sánchez de Castro, esa pasión de la igualdad, pues la apaciguó porque obviamente dio igualdad entre los españoles, una sociedad de clases medias que ha seguido la inercia con este régimen. Cuando llegó el régimen del 78 se hizo un consenso político lógico, porque al fin y al cabo el régimen actual es una reforma del franquismo, sin Franco. Entonces el consenso político, lógicamente, viene a representar esa unión política que se quiere mantener y esa inercia que hasta ahora llevaba el régimen franquista, sin Franco, sin la figura de Franco. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues que ese consenso se ha ido rompiendo. Estoy hablando del consenso político, no estoy hablando del consenso social, de que cuando nos presentamos decimos hola y cuando nos despedimos decimos adiós, o llevamos corbata, cuando acudimos a citas importantes. No, estoy hablando de un consenso político que arrastra a la sociedad civil y a la fractura incluso que Héctor ha comentado. Entonces, ahora mismo estamos políticamente las fuerzas han roto el consenso. Se ha roto el consenso de esas fuerzas políticas y paralelamente la sociedad civil está rota y se puede ver reflejado en los diferentes bloques que a la fuerza se han formado. Ante esta situación política, esto voy un poco para cómo luchar contra esto. Lo que quiero decir es que está degenerando. El poder político en España está degenerando. Se está rompiendo por primera vez en 80 años. No por primera vez en 40 años o 45 que tiene este régimen. Desde Franco, estoy hablando desde Franco. ¿De acuerdo? Está degenerando, se está fracturando. El Estado, vuelvo a repetir lo de antes, el Estado está ahora que no es capaz ¿cómo se dice? Integrar a las masas en el Estado. A todas. No es capaz. ¿Por qué? Porque está surgiendo una dicotomía tal que hace incompatibles las posturas políticas, ahora mismo. Entonces, ante esta crisis evidente política, pues es normal que haya una reacción popular. También es normal que desde el Estado pues se intente capitalizar y neutralizar esta reacción popular
como ha sido las manifestaciones del PP con las banderas europeas y demás, incluso de Vox, para neutralizar esas masas e integrarlas. Pero es que esta es la incapacidad de hacia dónde vamos, que el Estado, yo creo que va a ser incapaz de conseguir esa integración total de las masas en el Estado, y cada vez va a ser menos capaz de integrarlas. Y ante eso, ante esta creciente y degeneración de este régimen desde Franco, en la que estamos ahora en una degeneración ya bastante profunda, que todavía falta mucho, yo no estoy diciendo que esto termine aquí, falta, pero estamos en una etapa de una continuidad de esa degeneración, pues bueno, relativamente avanzada. Entonces, esto tiene que ir avanzando y esto no es el final. Ahora sale un PP que monta una manifestación y neutraliza, pero es que es tal el conflicto político y la incapacidad del Estado de integrar a las masas por la incompatibilidad que hay entre las diferentes posturas que ahora existen, que va a seguir surgiendo, van a ser cada vez más comunes todas estas manifestaciones civiles y estas reacciones populares, ¿vale? Y cada momento, esto es un momento crucial, así decía Trevijano, un momento crucial en el cual es una oportunidad para la propia sociedad civil ir desapegándose de ese Estado y organizándolo. Claro, es que voy a responder no a Jorge en este programa, sino en otros programas, porque Jorge habla del Estado como único ente revolucionario. Pero quiero decir una cosa. Mira, es la oportunidad, además, para volver a traer la revolución política frente a la revolución social, ¿vale? Esto lo marca Dalmacio Negro en un libro sobre el Estado que tiene este autor, haciendo referencia a Lorenzo von Stein, donde este dice que la Revolución Francesa convirtió las revoluciones sociales en las revoluciones políticas en revoluciones sociales. Y hay que volver a traer las revoluciones políticas. Hay que volver a decir que la causa es política y no social. Hay que volver a traer la necesidad de que tiene que haber un sistema político previo, cautelar, representante de la nación, con separación de poderes, con límites y control al poder, para luego que pueda haber una política más o menos social o lo que sea, pero que el poder esté controlado, vigilado y controlado. Entonces, mi intervención va, en primer lugar, diciendo que estamos en un proceso de degeneración en el cual esto no ha terminado, en el cual hay que tener claro que esta línea a la que va Pedro Sánchez hay que asumir que van a seguir yendo, que si se para, además, va a ser incluso por la propia posición entre las diferentes fuerzas políticas, porque hay ahora mismo un conflicto político en el cual, bueno, no van a ser capaces quizá de estabilizar un nuevo régimen o lo que venga, o va a ser muy difícil. Entonces, bueno, quería decir esto. Y por último, es cierto que es posible que este nuevo régimen o lo que sea se estabilice, se termine por estabilizar, porque ha hablado Jorge de la pasión de la igualdad, de ser iguales, pero hay una pasión también que bueno, más que una pasión, es un instinto, de comer, es instinto de mantenerse en el mismo estatus económico, etcétera. Yo vuelvo a decir que el factor económico es muy importante para las revoluciones, y cuando hay una crisis económica crea un caldo de cultivo muy fácil como para que el Estado quede deslegitimado, porque bueno, se hace insolvente, ¿no? Y sobre todo en un Estado donde el Estado del Bienestar ha creado un arma de doble filo. Por una parte, es un arma del Estado buena para captar a la sociedad y a los individuos gobernados, pero por otra parte, el Estado es muy débil porque en cuanto deje de procurar a los individuos
pues las pensiones, la seguridad social, todas estas seguridades y estos derechos de segunda generación y tercera que se llaman, pues esa sociedad que ya está integrada en esa forma de vida con el Estado se va a ver desposeída y puede que de alguna forma pues reviente todo, ¿no? Bueno, con esto lo que quiero decir es que, bueno, que esto es muy largo y que ahora mismo estamos en una etapa no final del régimen ni de cambio, pero sí que vamos en camino, ¿no? Y de volver a las revoluciones políticas como antes de la Revolución Francesa. Cristóbal. Muy bien, Iván, gracias. Y creo que nos falta Javier para que él haga también su análisis de todas estas movilizaciones, de esta respuesta popular y, bueno, lo enfoque, como habéis hecho cada uno, pues desde el ángulo que él prefiera. Así que, Javier, te escuchamos atentos a ver qué tienes tú que añadir a lo que han dicho los compañeros. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Pues me gustaría retomar el hilo por donde lo ha dejado Iván, que es la idea de que lo que acaba de iniciarse es un proceso que va a ser largo y que acaba de comenzar. Ha señalado también Iván muy agudamente que este proceso que ha iniciado Pedro Sánchez no se va a detener, va a continuar. Esta es una idea que yo considero que es clave. Cuando se produjo el golpe a la nación de la Generalidad de Cataluña en 2017, Puigdemont, Junqueras y compañía seguían adelante con sus acciones porque el gobierno de España se cruzó de brazos, los poderes del Estado se cruzaron de brazos. No había nada que los detuviera. Por eso seguían adelante. Del mismo modo, el proceso que se ha puesto en marcha a causa de la necesidad de pactar del señor Sánchez para poder ser investido presidente, ha puesto en marcha un proceso que tampoco se va a detener porque tampoco hay nada que tenga capacidad para detenerlo. No existen mecanismos que lo puedan detener. Al no estar dotados, como si lo está una democracia formal, de esos mecanismos, pues el señor Sánchez tiene capacidad para continuar adelante con sus planes y para que este proceso constituyente encubierto continúe adelante por los medios que ellos se encuentren apropiados y que, como ya comenté en algún programa anterior, yo preveo que va a consistir en la tramitación de leyes formalmente ordinarias, pero con contenido constituyente, que con posterioridad el Tribunal Constitucional dará carácter de constitucionalidad a esos contenidos. Este proceso, como decía, acaba de empezar, no se detiene porque no encuentra nada que lo frene. Y yo creo que esto es una idea que es absolutamente clave que la tengamos en cuenta para que las protestas que se están produciendo en la calle se mantengan, continúen y sostengan una cierta tensión política. Lo están haciendo los chavales de maravilla, con una creatividad impresionante. Cada nuevo día nos sorprenden con una nueva acción que nos llama la atención, a veces acciones un poco gamberras, pero tienen que hacer ese tipo de cosas para poder mantener la tensión y no caer en la frustración de la repetición, de la reiteración de la protesta y la repetición y reiteración de la persecución de la violencia policial, porque esto es otra cuestión muy importante también. Tenemos que dar tiempo a que este proceso continúe porque no podemos pretender encontrar las soluciones a esta situación de forma inmediata. El proceso tiene que continuar avanzando para que a medida que avance, la dirección política, la vanguardia política que pueda surgir, que llevamos pidiendo desde hace semanas desde aquí, vea por dónde avanzan los acontecimientos y en función de cómo avancen y por dónde, pues habrán de surgir las ideas de cómo combatir ese proceso en marcha por parte de las formaciones liquidacionistas de la nación política española. Al ser el proceso largo, requiere de esto, de paciencia, para ver
en cada momento cómo se puede combatir. No podemos pretender, insisto, encontrar las soluciones de forma inmediata y que además sean soluciones mágicas, porque no existen las soluciones mágicas. Esto es complejo y habrá que encontrar la forma de doblarle el brazo a el inmenso poder que tiene en su mano el bloque federalista en este momento. Hablaba antes Jorge Sánchez de Castro de que este bloque federalista, el gobierno del señor Sánchez, está invirtiendo la pasión de la igualdad, la ha invertido por la desigualdad. Y esto me parece una cuestión muy interesante que puede ser aprovechada por quien se opone a las pretensiones del bloque federalista. Identificar que en realidad estas pretensiones lo que generan es desigualdad y aprovechar ese conocimiento para desenmascararlos, exponerlos y oponerles un movimiento que sí que luche por la igualdad y que luchando por la igualdad seduzca a las masas, crezca en masa crítica y con el pretexto de luchar por la igualdad que ha abandonado el bloque federalista imponiendo una desigualdad, pues incluir también una lucha por la libertad. Y esto lo uno con lo que había dicho ahora mismo también Iván de las revoluciones políticas frente a las revoluciones sociales. Las revoluciones políticas son revoluciones de la libertad y las revoluciones sociales de la igualdad. Pues quizá, y digo solo quizá, sería muy interesante que esa vanguardia política que pueda llegar a surgir y que rezo porque llegue a surgir, identifique todas estas cuestiones, aproveche la desatención que hace el bloque federalista a la pasión de la igualdad, la tome como bandera y organice una revolución social que al mismo tiempo pueda llegar a constituir una revolución política. Creo que, como apuntaba Iván, recogiendo las ideas de Trevijano, estamos en un momento político crucial, esencial, en un momento de cambio en el que se abre la oportunidad de aprovechar la crisis política existente en favor de la conquista de la libertad política. No es fácil, por supuesto que no es fácil, es muy difícil, pero es factible. Y siendo factible, lo que hay es que encontrar la manera de meter ese calzo de la libertad política, aunque sea camuflándola en una revolución social que luche en pos de la igualdad. Yo sé que esto es muy difícil, pero existe la posibilidad. Y creo que esta sería una fórmula ingeniosa y factible de poder alcanzar estos objetivos políticos que perseguimos. Muchísimas gracias, Javier. Pues, a ver, habéis dicho ya muchas cosas y estoy seguro que algunos de vosotros queríais responder a lo que han dicho los compañeros, pero llevamos ya 2 horas y cuarto. Entonces yo creo que como seguiremos haciendo programas y todo esto, según los acontecimientos que ocurran, pues dará para postreros análisis, pues si os parece, yo sí querría daros una última ronda para una conclusión final. Para mí la cuestión que está en el aire es si los españoles resistiremos o si sucumbiremos a este ataque, pero en fin, me gustaría oír vuestra opinión. Yo creo que lo fundamental que hacemos en estos programas es primero analizar y conocer cuál es el problema, porque desde luego si queremos encontrar una solución tenemos primero que conocer cuál es el problema real y de la misma manera que si quieres combatir contra un enemigo, pues tienes que identificar a ese enemigo, ¿no? Si combates fantasmas, ¿no? Si el enemigo es solo Sánchez, pues a lo mejor nos estamos despistados, ¿no? Con cuál es realmente aquí la clave del problema. En fin, sé que seguiremos hablando y analizando todas estas cuestiones para, desde luego, localizar el problema, encontrar las maneras de hacerle frente y saber quiénes son nuestros enemigos y quiénes nuestros potenciales aliados. Os doy una ronda final si queréis, os pido brevedad porque nos vamos ya seguro
Llevamos 2 horas y cuarto, nos vamos a 2 horas y media, pues que no sea más allá de eso. Hacemos la ronda habitual, Héctor, Iván, Jorge y Javier, y terminamos el programa, si os parece. Adelante, Héctor. Estáis silenciados, cada uno ahí, adelante. Sí, gracias, Cristóbal. Pues realmente yo poco tengo ya que añadir. Me ha parecido extraordinaria la intervención de Javier Torrox con el tema de recuperar la igualdad, ¿no? Y bueno, es que yo realmente no tengo ya nada más que añadir a todas mis intervenciones en el programa de hoy. Estamos asistiendo a la batalla. Vamos, de momento estamos asistiendo a la destrucción de la nación. Vamos a ver si asistimos a la batalla entre la nación y el Estado, ¿no? Pero yo no quisiera ser derrotista, porque la nación española es una de las más antiguas del mundo y no creo que tengamos la mala suerte en mi generación de ver la destrucción de ese ente político que ha permanecido vivo por siglos, ¿no? Y hemos pasado por momentos más complicados que este, ¿no? Hemos vivido los hijos de Bitiza, 800 años para darle la vuelta a aquello, 300 años luego sin dejar de perder territorio y ahí seguimos, ¿no? Entonces, una nación como la española y una nación cultural como la nación hispana, que incluye pues, a toda Hispanoamérica, no es tan fácil de borrar del mapa, aunque ahora estemos pasando algunos momentos políticamente delicados por culpa de este régimen político que pasará. No hemos hablado prácticamente nada en este programa de la cuestión de la monarquía. La monarquía simboliza la permanencia de la nación, no la permanencia del Estado. Estados nacen, crecen, se reproducen y mueren. Con eso no digo que el Estado sea un ser vivo, pero la nación es lo permanente y es ahí, de algún modo, donde debe estar la monarquía si quiere sobrevivir, porque si no, la nación sobrevivirá sin la monarquía. Muchísimas gracias, Héctor. Pues turno de Iván. Iván, estás silenciado y adelante, te escuchamos. De acuerdo, pues nada, voy a dedicarme simplemente... Bueno, sí que es verdad que Javier Torrox me ha recordado lo que ha dicho, porque antes he hecho referencia yo también a lo que ha dicho Jorge Sánchez de Castro sobre la pasión de la igualdad, pero me ha recordado Javier Torrox también otra cosa que ha dicho también sobre esto de que vamos hacia una desigualdad. El otro día yo dije que había que señalar de que eran... de que estos estaban siendo los fascistas, estos estaban siendo la derecha, la ultraderecha, es Sánchez. Y la acción de gobierno de Sánchez, que está proponiendo no solo de la amnistía, sino hacia dónde lo va a llevar, todo esto que estamos describiendo, hacia dónde vamos, que va a correr a cargo de este bloque federalista, que dicen que es bloque de izquierdas, ¿no? Hay que señalar precisamente que eso no es izquierda, es lo contrario, es precisamente lo que dicen que critican, de que son fascistas, y obviamente que es que la desigualdad la están trayendo ellos. Hoy ha habido una manifestación en el País Vasco, hoy o ayer, ya no me acuerdo, ya no sé en qué día vivo, pero bueno, ha habido una manifestación en Bilbao, pues eso, de nacionalista, reivindicando pues su derecho y que son una nación, y todo eso es desigualdad, todo eso hay que señalarlo, es nacionalismo de derecha, es desigualdad, claro, entonces todo eso, esas pasiones de la igualdad, pero además esa pasión de la propia izquierda, votantes de esta gente, que se llenan la boca en contra de la derecha, de la desigualdad, de todas estas cosas que... Está ahí, está en ellos, eso hay que señalarlo,
Entonces, voy a aprovechar esta intervención para decir, y para volver al programa anterior donde dije que había que desmoralizar a la izquierda, hay que desmoralizar señalando sus contradicciones, señalándolo, pero en alto, y con la mano señalándoles. Y si es delante de más gente, mejor. Diciendo que están en contra de la igualdad, que vamos hacia una desigualdad, a mí eso me parece magnífico, ¿vale? Entonces, obviamente, esa es la acción actual más importante que hay que llevar. Y desde nuestro punto de vista de conseguir una democracia formal, obviamente nosotros podemos aprovechar eso diciendo que nosotros vamos a traer la igualdad entre todos los ciudadanos porque peleamos por una España unida donde todos los individuos sean iguales, todos españoles sean iguales ante la ley, todos españoles sean iguales ante la ley, que hasta ahora no lo hemos sido porque siempre ha habido una clase política dominante que ella ha estado por encima del resto de individuos y fuera del Estado de Derecho que tanto dicen, ¿no? Entonces, la igualdad, la desigualdad la trae el bloque Sánchez y la igualdad la garantizaremos con la democracia formal. ¿De acuerdo? Y para terminar, en cuanto a la intervención que he tenido antes y lo que he dicho de sustituir las revoluciones políticas por las revoluciones sociales, es la tesis, además, que trae Antonio García Trevijano en su obra de Teoría Pura de la República y que trae en su capítulo, en su libro sobre la Revolución Francesa, que es lo que denuncia, que la Revolución Francesa cayó en el error de ir a la sociedad y no al orden político en cuanto a su reivindicación final, ¿vale? Entonces hay que ir a las revoluciones políticas y no a las sociales. No se te escucha, Cristóbal, el micrófono. Perdonad que ahora me he olvidado yo de quitar el silencio. Nada, te daba las gracias y decía que vamos a escuchar a Jorge en su intervención final y después a Javier para acabar toda esta ronda. Así que, Jorge, adelante cuando quieras. Pues muy breve. He estado leyendo los comentarios de los oyentes y la verdad les quiero agradecer su participación porque ha sido francamente interesante. No hemos comentado nada de lo que han dicho, pero yo lo he estado leyendo y me ha encantado. Sí. En segundo lugar, Cristóbal, dos detalles. Hay que tener en cuenta que el que está polarizando es el Estado. No es el Estado, son los políticos, el Partido Socialista. Está polarizando porque eso fue el discurso de investidura de Sánchez. Y claro, hay que tener en cuenta que el que polariza va a defenderse, va a actuar. Por eso tenemos que ser conscientes sobre las formas de actuación, de respuesta. Y las formas son las que se están produciendo. Porque yo sí creo que del movimiento ya han surgido líderes sociales. Yo sí creo que esa vanguardia sí existe. Sí existe. Hay que tener en cuenta que el movimiento político, la figura política emergente que surge en el siglo XIX y en el siglo XX es el partisano. Y eso nace con la guerra contra el francés en el siglo XIX, eso nace en España. Por tanto, la lucha, la movilización, las protestas en Ferraz se están haciendo de forma imaginativa. Se están haciendo de forma que está desmoralizando a la policía. Yo creo que eso está correcto. Ahora bien, lo único que veo es que yo creo que ahora mismo hay que esperar a que se pronuncien todos los sujetos políticos que tienen posibilidad de hacerlo, en este caso la monarquía esencialmente, el Poder Judicial esencialmente, y ver si cumplen con su deber. En el momento en que no lo hagan, yo creo que lo que hay que organizar es un instrumento político donde yo creo que el elemento que le uniría sería simplemente el de elección popular o directa del gobierno. Yo creo que sí se dan las condiciones ahora para que ese punto sea un aglutinante para crear una organización política nueva. Y en esa organización política nueva, en función de los que hayan luchado por eso o que lo hayan
destruido, serán valorados y determinará cuál es la organización política correcta, república, monarquía. Pero la clave que nos puede hacer salir del impasse es un movimiento por la elección directa del presidente del gobierno, que todo el mundo va a entender. Muchísimas gracias, Jorge, por ese análisis, y vamos a escuchar a Javier y con eso pues acabamos por hoy. Adelante, Javier. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Muy, muy brevemente. Simplemente señalar mi total acuerdo con lo que acaba de decir Jorge Sánchez de Castro, porque además promover la elección directa del gobierno, ese cambio implicaría tan solo un cambio en el artículo 99 de la Constitución, que no está en la parte complicada de reforma de la Constitución, con lo que esa reforma es perfectamente factible con que haya una mayoría suficiente que no es tan exigente como la que exige la reforma del contenido inicial de la Constitución. Dicho esto, quería limitar mi comentario simplemente a expresar mi agradecimiento a todas las personas que están participando en las protestas en Madrid y en Ferraz, y repartidos por toda España, no solo en las capitales de provincia, también en pequeños pueblos. Quiero agradecerles a todos ellos lo que están haciendo, su enfrentamiento especialmente lo que está sucediendo en Madrid, su enfrentamiento a la policía. Recordarles que lo que están haciendo es muy grande y que, como bien ha apuntado Jorge ahora mismo, aunque la policía esté desplegándose de forma muy violenta, la actividad que están realizando y los medios de protesta que están eligiendo están consiguiendo desmoralizar a la policía. Y eso es algo muy valioso, porque les va a permitir ganar espacio, ganar poder y, sobre todo, lo que dice la propia palabra, desmoralizar a quien se opone a sus protestas, que es la policía. A todos ellos, muchas gracias y honor para todos vosotros. Pues muchísimas gracias, Javier. Yo también me sumo a ese agradecimiento a todas las personas que están en las calles protestando contra este atropello, sean de la ideología que sean de derecha, sean de izquierda, sean liberales, no importa. Mañana os recuerdo que invitaré a Josué Cárdenas para que nos cuente de primera mano todo lo que está ocurriendo en Ferraz, porque desde luego de las movilizaciones que ha habido, pues hay que reconocer que son las más grandes y las que han tenido mayor repercusión, ¿no? Con todas esas acciones sorprendentes, etcétera. Y bueno, intentaré sacar más información. Yo no he podido estar en esas protestas, me habría gustado pasar por ellas, también me habría gustado pasar por las de Rubén Gisbert y la Junta Democrática, por las de los partidos no, pero en esas sí me habría gustado estar. No he podido por cuestiones de trabajo, etcétera, pero mañana seguro que Josué, que es, bueno, para quien no lo conozca, es un periodista joven, pero muy inteligente, que hace muy buenas entrevistas, muy buenos programas. Él lleva La Brújula en Periodista Digital, y él nos podrá contar todo lo que ha ocurrido con detalle, ¿no? También de esas cargas policiales, de esos acercamientos de determinados partidos, en este caso de Vox, y de qué grupúsculos puede haber por allí metidos y quienes revientan las manifestaciones, etcétera. Así que de todo eso hablaremos. Por lo demás, muchas gracias a los cuatro, Héctor, Iván, Javier, Jorge. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí, cada vez sois más en directo, lo cual me anima porque quiere decir que cada vez hay más personas inteligentes sumándose a ayudarnos a comprender, a analizar y a ponerse unos codos junto a los demás para combatir lo que está ocurriendo, ¿no? Este ataque a la nación española. Así que, pues a todos, muchísimas gracias y, como siempre os digo, dadle me gusta al vídeo, compartidlo y ayudadnos a difundir y a que estas ideas puedan ir calando cada vez más y que encontremos la manera de organizarnos y de revertir la situación. Muchas gracias a todos y hasta mañana.